Vale, no sé por qué se me había cortado. Se me había cortado un momento la conexión de internet. Vale, ya estoy por aquí. Vale, pues darme un minuto que voy a terminar de configurar esto por aquí. Vale. Vale, voy a ver, es que no sé por qué no me funciona el chat. No sé. Vamos a ver, un segundo, chat directo. Es que no logro. Algo he tocado. Algo he tocado que no me va el chat de aquí. Esperad un momentico. Porque no me va el chat. No sé por qué. Algo he tocado, algo he tocado. Vamos a ver. Un segundico. Cuadro del chat. Algo he tocado que no me funciona el chat. Bose, ajuste de la fuente. Vale, ahora parece que ya va. No, es que algo he estado tocando antes. Vale, vale. Es que antes he estado tocando la configuración del programa este porque he estado para configurarlo para Twitch, que ya empezaré a emitir, pues a lo mejor mañana o este mismo fin de semana. Y algo había tocado, algo había tocado. Así que si alguien había hecho alguna pregunta, le toca volver a formular la misma pregunta. Sí, ya se puede preguntar. Ya le podéis dar caña. Vale, voy a poner esto para que no toque yo aquí. Vale. El aceite Igol. No tengo referencias del aceite Igol. Me imagino tendrá su propia página web. Igol. La verdad es que no tengo referencias. Parece ser que lleva nitruro de boro. ¿Su aceite es posible? Voy a ver si hay algo por aquí. Ahora mismo estoy en la página web de Igol. Aceite, Igol. Vamos a ver, un 0W40. Bueno, indica que lleva PAU. A ver si me deja descargar la hoja de seguridad. ¡Ay, no! Me pide clave. La ficha técnica sí. Puede ser... Bueno, el fabricante anuncia que lleva PAU. Aceite 100% sintético con PAU. Lo indica. Oye, a lo mejor puede ser un buen aceite. No me gusta que no me deje descargar la hoja de seguridad, pero bueno. Tiene una gama Racing que tiene un 5W50, un 10W60 y un 0W40 que parecen muy buenos aceites. Mitsubishi Outlander 2200 diésel. ¿Qué aceite? Mr. Cerep. Vaya Nick. Me tienes que decir qué te indica el manual de usuario. ¿En qué viscosidad estás buscando? En principio creo que será un SAE 30, pero no sé norma CEA, API o ILSA que te recomienda el manual de usuario. Recomienda echar aditivo a una caja de cambio manual. La caja funciona correctamente y el aceite es nuevo. En principio, no. Si funciona bien, no, no sé hasta qué punto podría mejorar la caja. ¿Qué aceite me recomiendas para moto? El mejor calidad 10W50 para una 1290 Duper Duke de la casa. Recomienda Motorex. Motorex tiene buenos aceites de moto. No todos, pero tiene modelos top. En 10W50 yo iría por Redline. Porque esa moto no se merece menos. Me imagino que es una moto cara, ¿no? Vamos a ver. En moto estoy perdido. Cuando yo era más... Hostia, qué moto más guapa, por cierto.
Uf, sí, sí, vale, vale dinero. Está muy chula. Antes sí sabía de motos, estaba más puesto en el tema de motos, pero llevo bastante tiempo desconectado de las motos. Qué guapa está la KTM, por cierto. Muy guapa, con chasis tubular. Y lleva monobrazos en la parte trasera, sí. Qué guapa está, qué guapa. Redline. No, ¿para qué vas a mirarme? Sigo por aquí. Bueno, esto ya sabéis cómo va la fórmula. Vosotros ahora mismo sois 32 personas, vais preguntando ahí a cascoporro. Yo encantado de ir contestando, pero claro, tengo que ir leyendo, razonando las preguntas, las respuestas. Si en algún caso tengo que buscar un poco de información. También hoy me han vacunado, llevo este brazo reventado. Yo no sé cómo puede doler tanto una vacuna. Y además estoy un poco turbio hoy. Estoy un poco más gilipollas de lo que suelo estar. ¿Qué aceite FIA escudo Antonio Rivero? Me tienes que decir qué te recomienda el manual de usuario. En principio FIA me quiere sonar que recomienda aceites con bajo HTHS. El Stren VR2 0W30 mañana. Para mañana lo tengo listo. Buen aceite, buen aceite. Full SAPS, buen aceite. Aceite 0W30 para Mazda 5 con DPF. Germán 5431. Me tienes que decir si el fabricante te indica ACAC2 o ACAC3. Es que Mazda, siendo japonés, a lo mejor te recomienda aceite con baja viscosidad. Me tienes que decir lo que te dice el manual de usuario. Porque así de cabeza, hombre, para bastantes vehículos sí sé el aceite que lleva, pero ahora mismo para el Mazda 5 no sé, no lo tengo en mente cuál, pero será un C2 o un C3 seguro. Para un 1600 TDI, ese será del grupo BAG 507, 90% autovía, trayectos largos, mejor 0W30 o 5W30, móvil 1, SEL o ya me voy al Stren, Ravenol. Hombre, para tu tipo de uso 5W, ya que el porcentaje de evaporación no es que es inferior y tú todo lo que vas a hacer va a ser trayectos largos y va a permanecer la mayor parte del tiempo el motor caliente. Yo iría a por el Stren GTI o el Ravenol VMP. Total, ¿qué diferencia hay entre el móvil 1? El móvil 1 te vale 38 euros y los otros te valen sobre 60 euros aproximadamente. Si lo cambias una vez al año, ¿qué diferencia de precio te supone al mes? ¿50 céntimos? Un euro. Un euro y poco, lo que te vale una cerveza. Te merece la pena. ¿Cómo te buscamos en Twitch? Pues tengo que verlo porque pondré el enlace. De hecho tengo ya el canal creado pero sin contenido. Se llama La Taberna del Motor. Pero me creo que YouTube no permite o penaliza que hagas publicidad del canal de Twitch en YouTube. Entonces, no sé cómo lo haré. No sé cómo lo haré porque parece ser que, bueno, y es lógico, es la competencia, que hagas publicidad de Twitch en YouTube. Entonces, algo inventaré. ¿Es malo usar aceite con API SL habiendo API SM más moderno? Depende. Si va acompañado de una CEA, el API SL me imagino que irá acompañado de una CEA. Si el ACEA no indica nada, es que es el ACEA vigente. Si el ACEA te indica un guión y un dígito, es el año de la revisión de ACEA. Entonces, si es API SL y no te dice nada, puedes ponerlo porque es API SL y no cumple una norma más moderna, pero porque supera el límite de fósforo que dice la norma. API SN, API SM no permiten tanta cantidad de fósforo como API SL. Pero si va acompañando la norma ACEA que sea actual, no pasa nada. Otra cosa es que te diga ACEA del año 2006. Entonces es un API SL antiguo. 325 CI E46, ese de 100... Uy, el 325 CI del E46 son 170 caballos, eso era el 320, el 325, uy, ese motor lo tengo yo perdido. 5W30, pues tienes el VRL del cual he hecho el vídeo hoy. No, miento, el que hice el vídeo el otro día, el VRL, el Extreme VRL 5W30. Y más top,
Pues tienes el Extreme GTI, que pese a que es una CAC3, práctica, es como si fuese un full SAPS, y el Ravenol LRSP 5W30. Ravenol RCS o Motul 300. En 5W40 el RCS, el Ravenol LRCS. El Motul 5W40-300, no sé por qué Motul no respeta la misma composición en toda la gama de la gama 300, que es lo que debería hacer, misma base, mismo paquete de aditivo y que solo cambiase la viscosidad. Como así hace, por ejemplo, Ravenol en su gama alta, Redline en su gama alta, Ansoil Signature Series en su gama alta, pero en 5W40 me inclino más por el Ravenol, el RCS. ¿Qué aceite ves mejor para un B47? Ese es el 320, no, o sea, el 2000 diésel, el famoso rompecadenas. C2 0W30 o C3, es decir, que vivo en Jaén por tema de clima y que BMW recomienda lo primero para este motor. En C2 la norma de BMW será LL algún dígito 12 o 14 o 17 FE. Entonces, en principio, si el fabricante dice que puede funcionar con C2, no veo inconveniente. Pero solo me das dos opciones. Me dices C2 en 0W30 o C3 en 5W30. Tienes también C3 en 0W30. Depende, entre 2 y C3 depende del tipo de uso que le des. Y si buscan más eficiencia de combustible o si te gusta darle zapatilla o vive en una zona de montaña con grandes pendientes y todo eso, pues ahí el C3 puede aportar un plus. Y ya sobre si elegir 0W o 5W depende del tipo de uso que le des. Si haces principalmente trayectos cortos, de estos de llevar los críos al colegio y a por el pan y aquí al lado, que haces trayectos de menos de 5 kilómetros, en donde ni al aceite ni al motor le dan tiempo de coger temperatura, mejor 0W. Si por el contrario haces casi todo autovía, autopista o carretera nacional, pero haces trayectos largos de 30, 40, 50, 100 kilómetros, en ese caso mejor 5W porque el porcentaje de evaporación es inferior. Mr. Cerep, esto era para el Mitsubishi Outlander. Comenta 0W30, 5W30, CEA dice 1, 2, 3 o 4. Es un vehículo japonés. Entonces, lo que no sé si lleva filtro de partículas. Si lleva filtro de partículas, C2. Y si no lleva filtro de partículas, puedes poner un full SAPS. Pero quiero pensar que sí que lleve. Si es más moderno del año 2007-2008, llevará filtro de partículas casi seguro. En ese caso un C2 y si no, pues un C2, sí, o un full SAPS, un A5B5 también puedes poner, o un Ansoil Signature Series. Me choca mucho que hay fabricantes que en el manual de usuario pone o superior. Y eso da error a poner un aceite que no corresponde. Por ejemplo, yo he visto en vehículos que pone, o sea, manuales de usuarios que me pasan fotos y pone ACEA A5B5 o superior. Oiga usted, señor ingeniero, ¿cómo que A5B5 o superior? El superior sería, a nivel numérico, ¿Cuál pone superior de A5B5? Bueno, ahora sí han sacado A7B7, pero que comprendéis a dónde quiero llegar, que muchas veces o superior a A5B5 o superior, ¿vale? Superior en número o en letra, es que ahí lo dejan muchas veces al aire. Y en este caso es una locura que te diga ACEA 1, 2, 3 o 4. De hecho, mucha gente dirá, pues le pongo a C4 que es mejor, porque es el número más alto y que va, es peor que un C3. Y entre un C2 y un C3 que no son los mismos aceites. Y AC1 oficialmente a día de hoy ya está descatalogado. Para un 1400 TSI 122, ¿qué Petronas 7000 me recomendaría? El DM, el Petronas 7000 DM, que es una CAC3.
Buen aceite. Yo ese lo estuve utilizando un tiempo y tengo un amigo mío que también que lo sigue utilizando. No es caro y es un buen aceite, es de lo mejor que tiene Petronas. Petronas tienes uno que es el 7000E, que es una CAC2, y tiene el 7000DM, que es una CAC3, que en principio es con el que salen la mayoría de Mercedes nuevos de fábrica, desde hace ya algún tiempo. El 10W40 de Manol, que dice que lleva éster. Sí es posible que lleve éster, porque ahora Manol le pone éster a todo. Oye, chapó por Manol, que empezó siendo una empresa un poco así y saca productos con buena relación calidad-precio. Pero me da a mí en la nariz que ese Manol que me comentas va a ser como, por ejemplo, el Motul 7100, que anuncia a bombo y platillo que lleva éster. Incluso vi publicidad, fíjate, es que son la leche. Que habían marketing puro y duro. Que habían logrado homologar la nueva norma Haso MA2 gracias al éster. Es que eso no tiene sentido. No tiene sentido. El éster, lo que es la base como tal, no te va a determinar para que puedas homologar una norma u otra. Porque la norma Haso MA2 mide, por un lado, no, principalmente la interacción con el aceite, con el embrague bañado en aceite. Mide por un lado la velocidad de acoplamiento, por otro lado la fricción que sufren los discos durante el acople y por otro lado el par que soporta una vez acoplado. Sí es cierto que Haso MA2, la última, le han recortado el tema del fósforo porque ya hay muchas motos que llevan catalizador y entonces ya digamos que antes había más mano abierta con el tema, pero que no influye para que podamos homologar una norma Haso MA2. Cuantísimos aceites habrá minerales con la norma MA2. Entonces, marketing que a lo mejor el que no tiene mucha idea, pues dice, hostia, fíjate los de Motul, qué máquina está. Pero para el que tenga ya un poco de idea ve eso y dice, a mí a mí no me la cuela. La KTM es una moto cara, no sé, pero es una pedazo de moto. Renzo Luzquiño, muchas gracias por la donación. Acabo de pasar de 10W60 Liqui Moly a 5W40 de Redline. Hostia, es que 1060 en un Subaru lo veo excesivo. Gracias a tus consejos. Saludos desde Lima, Perú. Ha hecho un buen cambio. Hostia. O sea, el 10W60 de Liqui Moly posiblemente sea un muy buen 10W60. También te lo digo. Puede ser a lo mejor, como es de la gama Sintoil, creo, llevará una altísima concentración de PAU. Pero es que 10W60 para un Subaru lo veo tremendo. De hecho, algo parecido en un grupo de WhatsApp en el que estoy, que siempre me van preguntando y tal, era para un Lancer Evolution, que sí que va forjado, que va muy potenciado, que todo, y le querían meter 10W60 y le dije, ¿dónde vas? Ponle un 5W40 bueno, y de hecho le recomendé el Redline. Y lo mismo me pasó hace poco, es que la gente ya automáticamente asocia que el aceite más viscoso más protege. Y eso antaño, cuando los motores iban refrigerados por aire y pegaban calentones a punta pala y las bases de los aceites eran muy malas, sobre todo el tema polímero y demás, pues sí podría tener su razón de ser. Pero a día de hoy no. Y era un Nissan GTR, me llamaron desde el circuito de Cartagena hace un par de semanas. Yo no llegué a ir porque estaba así chispeandujo y digo, nada, no voy. Y era para un Nissan GTR de estos de los últimos que habían preparado con 1400 caballos. Sobran caballos por todos lados. Y también le estaban metiendo 10W60 y le dije, no. Pero si ese motor recomienda el fabricante de serie 0W40, si tú lo que son las tolerancias de la huella de distancia, de la tolerancia de los segmentos del pistón, de todo, lo has dejado como indica el fabricante, no tienes por qué cambiarle la viscosidad. Yo le dije, sigue con SAE 40, controla la temperatura y la presión del aceite. Que eso es otra, porque muchas veces la gente dice, bueno, le subo la viscosidad porque uso el coche para circuito. Bueno, pero llevas a controlar la temperatura y la presión del aceite a ver si te hace falta o no subir la viscosidad. Pero el subir la viscosidad porque sí, no, y menos 10W60 prácticamente a día de hoy, a pocos vehículos, ni incluso los M,
que hasta hace poco el V10, el V8, el 6 cilindros del E46. Ojo, que mucha gente le echa 10W60 al 6 cilindros del E36 y es un error. Ese va con 5W40. DW60 a día de hoy es que prácticamente a ningún coche lo recomiendo porque es una burrada. Ni aunque sea para hacer las 24 horas de Nürburgring. Sigo por aquí, que me enrollo. Sigo por aquí. Sí, Enrique, Redline para la moto. No va a haber ninguna otra moto que lleve mejor aceite que ese. Más no te puedo decir. Hugo Rodríguez, jefe, te hice caso, le puse CAC3 a la Kangoo, pasando de la norma RN720 y de momento no he notado más regeneraciones del FAB. En cambio, lo que sí he notado es menos sonido del motor. Porque los C3... Bueno, Hugo, a las 9:57, dime qué aceite has puesto. Pero, hombre, normalmente hace AC3, por ejemplo... ¡Ah! El brazo, lo llevo reventado de la vacuna. Un Móvil 1 SP prácticamente es mejor aceite que cualquier RN720. Y el Móvil 1, sin ser un aceite excepcional, que no lo es, pero es bastante bueno en base, en paquete de aditivos y en propiedades físicas. Motul 300V o RCS para un 1800 turbo 20 válvulas. Yo te diría, Javi 280, que te mire el Ravenol LRCS o ojito, el Extreme GTC 5W40. La competencia, mucha gente cree que la competencia directa del Extreme GTC es el Ravenol VST. Y no, la competencia directa en Ravenol del GTC es el RCS. Rubén Gestal para el 325. Ese me imagino llevará el M54 de 192 caballos, que es el que me llevaba también el Z4. 530, pues el Stren VRL o Ravenol Rep. Los veo... No, perdón, Ravenol RSP los veo apropiados. ¿Qué ha pasado en el anterior directo? Es que se me ha cortado, he estado tocando y... catástrofe. Entonces he puesto y quitado, he iniciado otro directo. No sé si ahora en YouTube aparecerán como dos directos. Sí. Me aparecen como dos directos. Lo voy a eliminar, perdonadme un momento. Un segundico, que le he liado. Vamos a ver, voy a hacer una cosa que no sé si está bien hecha, pero lo voy a hacer. ¿Seguimos en directo? Vale. Perdonadme, es que estoy tocando... Es que no debería de haber tocado nada. Así es que ¿para qué toco nada? Así que soy gilipollas. Cuando una cosa va bien, lo mejor no tocarla. A ver si puedo... Sí, es que el otro directo se ha cortado. No sé por qué. Vale. Creo que ya... Vosotros seguís ahí y yo sigo aquí, ¿no? Sí. Esto de YouTube es una locura. Sigo por aquí. A ver si avanzo más rápido. CAC1 ha sido oficialmente descatalogada ya. Para un Saxo 1500 diésel, que es una maravilla. Hombre, es un motor duro como una roca. Parco, pero claro, un motor muy antiguo. Eso será prácticamente derivado de la C15. Para un Saxo, no sé qué llevará. DW40, ¿es posible que lleve? Yo me probaría un 5W40. Muy buena. Hablamos acerca de cómo sientes tu coche después de la reprogramación, sobre todo el consumo. Pues muy bien, muy bien. Vamos, el coche va perfecto, perfecto. Tampoco iba mal antes de hacerle la repro, pero es que va muy bien y de consumo
Tengo que pendiente hacer un viaje largo, pero así algún trayecto que he hecho de 50-60 kilómetros a velocidad legal, que yo no soy de correr, 5,6, 5,7 por autovía. Y bien, bien, va muy bien, va muy bien. Hombre, lo he notado. Hoy, por ejemplo, he cogido el coche de mi padre, el Moca, y que antes lo tenía como más nervio y ahora lo cojo y digo, hostia, que es un 1400 turbo, no es un motoraco, pero tampoco es una mierda. Es un 140 caballos y le noto falto de brío. Sí. Para un Sirocco R reprogramado a 350 caballos, siempre se le ha echado Ravenol VMP y estoy pensando a cambiar al RSP. Sí, sí, si no lleva filtro de partículas, que creo que no, que el Sirocco R no llegó a montar FAB, lo puedes poner. Aceite para un M4, bicharraco, 450 caballos, actualmente en la revisión 5W30 BMW Twin Power, Redline High Performance 5W30. Vamos, ni te lo pienses, ni te lo pienses. Y además ese coche que sube de vueltas está en torno a las 8000 vueltas, por ahí sube. Redline. Sigo por aquí. Jorge Sueiro, te he eliminado a las 10 en un mensaje a YouTube, seguramente has escrito en mayúsculas. Jorge Mora, buenas, yo me vacuné ayer y hoy estoy con una resaca de las malas. Sí, es que se nota, aparte de un poco de dolor, como si tuviese agujetas, estoy turbio, no estoy yo, exactamente, como ya cuando brincan los 30 y sales con los colegas un sábado así, venga, una cervecita por la tarde y te terminas liando y llegas a tu casa a las 8 de la mañana, no sabes por qué, y luego el día siguiente te quieres morir. No tan extremo, pero muy parecido. Aceite para un bug, le pones Castrolege 5W30 para el 207 HDI que lleva móvil 1 SP. Tengo los culos de la lata abiertos desde hace un año máximo. ¿Puedo utilizar esos culos? Sí, lo puedes utilizar. Me han enviado un Ravenol de XG con casi 2 años de fecha de envasado en Auto 2. ¿Me recomiendas devolverlo o es válido? Es válido, no hay problema. Hasta 5 años desde la fecha de fabricación no hay problema. Y sí suele pasar, a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, cuando empecé pidiendo a la web de Ato24, que es una página web alemana que vende aceite, y es que ahí es el único sitio donde encontraba el Ansoil. Ahora ya el Ansoil se puede conseguir en España. Que eso es un pequeño pin que me voy a poner y me vaya a perdonar y a permitir que me ponga un pequeño pin. Hasta que hice los vídeos aquí en España ni era Motuo Castro. Ya está. Motuo Castro era lo mejor, 100% sintético, esto es lo mejor y ya está. No había Ravenol. Sí que estaba la página web de Ravenol España, pero eso entraba y salía un molino de estas de las películas del oeste, ahí no entraba ni Dios, era una marca que no se conocía. Ahora mucha gente lo está utilizando. Redline, que también sí que estaba, que lo tenía el de Racing Import, pero para mayoristas, y pocos mayoristas pedían Redline, pocos, y ahora ya hay tiendas que lo tienen. El Ansoil, a eso aquí no sabía nadie. Si bien es cierto, creo que había una tienda de motos, American Motorbike, que creo que lo tenía, pero que no lo conocía ni el tato, y menos la gama para coches. Ya tenemos distribuidor aquí, y del Extreme ya tenemos también distribuidor. Y yo en la página web de Ato24 pedía el Ansoil Signature Series y siempre venía con 2 años de fecha de fabricación, pero porque son aceites que no tienen rotación. Si tú pides un Motulo, un Castrol 5W30, lo acaban de fabricar hace 2 días, pero porque es un aceite que se vende mucho y tiene mucha rotación. Pero los aceites premium top, así que tienen poca rotación, es normal y es muy habitual que vengan con un par de años de fabricación. Pero mientras no sea superior a 5 años, no hay problema. Y que esté el envase bien cerrado. ¿Para cuándo un top de 10W40? ¿Qué aceite me aconsejas para un SEA Ibiza 1616 válvulas, gasolina? Actualmente llevo 10W40. José Manuel Fernández a las 10 y 2, un 5W40, por supuesto. Mírate el top de los 5W40.
¿Qué aceite le echaría a un Aviano 2200 CDI de 150 caballos del 2007, 300.000 kilómetros? Me gustaría echarle un buen aceite, muy interesante el canal. MIT JDL a las 10 y 2 para la Aviano. Dime qué viscosidad estás usando actualmente. Renzo Luzquiños, YouTube te ha eliminado un mensaje, a lo mejor has escrito en mayúsculas, es posible. Mitsubishi Outlander 2200, 150 caballos, manual, dice 0W30, 5W30. C2, yo iría por C2 y si ves que te consume aceite, C3. Ya depende del tipo de uso que le des. Te podrías mirar en C2 el Stren GTJ, que es un aceitazo. Tengo la oportunidad de comprar Ansoy DCT para mi caja DSG húmeda. ¿Qué puedes decir de Ansoy para fluido de transmisión? ¿Es buen fluido o no? Independientemente de que sea para aceite de motor. En principio sí, quiero pensar que sí, que no sé si lleva éster, pero lleva mucho pau. Ansoil en su gama alta son buenos aceites. Para la caja de un Ibiza 1.9 TDI SZ entraba más las marchas, le puse el manual 75W80 y mejoró muchísimo, pero quiero poner algo mejor, gracias. Rubén Galera Cortés, ahora mismo sí que no sé exactamente la viscosidad, pero te puedes mirar, si quieres algo top, Redline, el MT80. ¿Es caro? Bueno, pero es lo mejor. Y teniendo en cuenta que posiblemente sea el último cambio de aceite de caja de cambios que vaya a tener ese vehículo, porque cuántas veces se le cambia el aceite a la caja de cambio. Primeramente, todavía hay muchos fabricantes, muchos mecánicos que dicen, no, eso es de por vida, no señor. Y la mayoría de gente no lo cambia y hay gente que lo cambia una vez en la vida. Yo se lo cambio ahora al Passat, pero a saber cuándo se lo vuelvo a cambiar. He probado la Derco 5000 en un Megane DTI. Eso era un 1900 DTI. Limpiado ya que al subirlo de vueltas parecía un calamar, pero me ha consumido 1 litro de aceite en 500 kilómetros. ¿Tiene explicación? No tengo una explicación. No tiene una relación directa para que te haya aumentado el consumo de aceite. No. O sea, muy mal tienes que tener los segmentos para que el aditivo haya llegado al aceite del cárter y una concentración altísima que lo hubieses notado porque te hubiese entrado más que el aditivo, el propio combustible, y te hubiese bajado la viscosidad del aceite. Buenas noches, ¿qué me recomiendas para un León Cupra? Adrián Madrid Molina. Ese Cupra, el de 290 caballos, creo que es el que lleva filtro de partículas. Stren GTI, Ravenol VMP. El Ravenol Rep también lo puedes poner, pese a que no homologa de manera oficial la norma 504-507. Y el Ansoil European Car Formula. No, miento, se llama... el Redline Euroseries, perdón. Sigo por aquí. Sí, Mr. Cerepeg, un C2, 5W30 y el Extreme GTJ lo veo el mejor 5W30 CAC2 que conozco. Hola, llevo 4 meses en Reino Unido y ya tengo mono de conducir. Claro, y allí conducí. Yo nunca he estado en Reino Unido y nunca he tenido, bueno, como no he estado, pues tampoco he tenido la oportunidad de conducir, pero tiene que ser una locura meterse en una rotonda por el lado contrario y qué paranoia, porque tiene que costar un poco adaptarse, aparte de llevar la palanca de cambio en el otro lado, que bueno, pero sobre todo una rotonda así que dices, hostia, ¿por dónde tengo que ir? O que entres a un parking o quieres salir de un parking y dices, hostia, que voy por el lado contrario. Para un Hyundai Diesel 1600 recorro sobre 150 km al día sin ciudad. Actualmente llevo el 0W30C12C3. ¿Qué aceite de motor el que recomienda? Que baje el Jorge Sueiro, que baje el consumo de aceite o de combustible. Llevo Megwin 5W40 más Manol 9929 N46320D Repro, como lo ves, perfecto, porque el PAO del Megwin y el éster del Manol casan como uña y roña.
Jesús de a las 16 te ha eliminado YouTube un mensaje, seguramente ha escrito en mayúscula. Mejor 0W30 Low Subs. Si es, a ver, Low Subs como tal se considera el C4 y el C1. Yo te voy a decir C3, que es Mid Subs, o C2, que son Mid Subs, el Ravenol Fest 0W30, el Ravenol VSW 0W30, el Castrol Edge 0W30 C3, muy buen aceite también, le faltaría un poquito de molibdeno y el éster. ¿Qué tal salieron los Passat 2500 V6 de 150 caballos? Raúl Lara, casi que no te merece la pena. El coche muy bien. De eso además tenían ya la versión 4, pero esos 2500 V6 eran bastante dragones y no andaban lo que deberían de andar. O al menos la sensación de empuje no era la misma, porque esos eran de bomba rotativa. Eso es tecnología bastante antigua. Y un 1009 TDI ahora mismo como el mío con la Repro, el 130 caballos con Repro te anda más, sin duda, anda más, acelera más, tiene mejor recuperación y consume bastante menos. Claro, es que un V6 son 6. Del V6, del 2500 V6, de mirarme, me miraría el 180 caballos. Que ese ya es más. Sigue siendo bomba rotativa. Ojalá el grupo bajo hubiese sacado un 2500 V6 inyector bomba. Lo que hubiese sido eso. Pero es bomba rotativa, ¿no? Son más parcos. Que el inyector bomba tampoco es la panacea de suavidad, ni mucho menos. Pero el que interesa son los 1009 TDI. O si te gusta la gasolina, el 1800 Turbo o el W8. Pero eso si no vives al lado de una gasolinera, no te lo recomiendo. Para un Volkswagen Passat TSI, código motor CDA, norma 504, aceite 5W30, tengo mirado el Ravenol VMP. Charlie J, tu vehículo no lleva FAP, así que no tienes la necesidad imperiosa de utilizar la norma 504. Incluso estoy bastante convencido que en el manual de usuario te pondrá intervalo prolongado la norma 504, sin intervalo de cambio prolongado la norma 502. Yo iría por el Ravenol, dentro de Ravenol, si es lo que estás mirando, el Ravenol, el RSP. Si no te fías mucho y quieres poner la norma 504-507, sin problema, el VMP, que yo no estoy en honor de la verdad absoluta. Yo aquí doy recomendaciones, ya luego cada uno en su vehículo es libre de poner el aceite que crea mejor. Yo de lo que yo digo, vosotros siempre contrastáis información e informarse, que yo no estoy en honor de la verdad absoluta. Un Honda Civic 1.5 del año 94-95, gasolina 90 caballos con 74.000 kilómetros. Uy, eso está nuevo ese motor, eso está saliendo el rodaje. Actualmente tiene el módulo XC 5W40 y quiero poner el Sail Ultra 5W40. ¿Qué me parece el cambio? Perfecto, perfecto. Es bueno echar aceite de 2 tiempos mineral en el gasoil para limpiar, me lo han comentado. Es que no se echa para limpiar, todo lo contrario. De hecho, el aceite de 2 tiempos cuando se quema deja bastante más residuo que el gasoil. Se echa para lubricar, para mejorar la lubricación de las bombas y todo eso. Hay aditivos para lubricar y para limpiar. Echar aceite de 2 tiempos es que te va a costar lo mismo. Te puedes pillar aditivos limpiadores y que son específicos, o que sean limpiadores y lubricantes, o multipropósito, que son limpiadores, lubricantes y que elevan el cetano, que lo veo mucho mejor que poner aceite de 2 tiempos, aunque sí que hay mucha gente que le pone aceite de 2 tiempos. Ragu Baran, a las 10:09, YouTube te ha bloqueado un mensaje, seguramente escrito en mayúsculas. Bunny, hacho, yo vivo en Polaris, a ver si te pasas por las Perlas. ¡Hostia! Uy, pues yo a las Perlas voy bastante, soy cliente asiduo, coño, vive aquí al lado. A la Perla, bueno, antes del COVID y todo eso, iba sobre todo todos los sábados a comer paella. ¿Eran los sábados? Sí. Y ahora sí, estuve de hecho hace no mucho. Ahora voy
Antes iba prácticamente todas las semanas o los fines de semana o alternando. Y ahora algún día al mes sí que voy. Seguro, seguro, seguro. ¿Qué nos puedes decir del G13 del grupo Volkswagen? ¿Se tiene que sustituir? Miguel Ángel Fernández Pérez. Desde mi punto de vista, sí. Más allá de que el G13 cree o no corrosión, tal, lo que no me gusta un pelo es la bolsita de silicatos que va en el vaso de expansión. Mal llamado vaso de expansión, porque ya no se utiliza como vaso de expansión al uso, pero se le sigue llamando así. Porque esa bolsita, si dice de romperse, la que te lía es fina. Lo más suave que te puede hacer es taponarte el radiador de la calefacción del salpicadero, que para solucionarlo simplemente tenías que desmontar el salpicadero, pero hasta el último tornillo, que eso es una merienda de negro. Y en el peor de los casos, puede que te obstruya radiador, bomba, algún termostato o algo tal y te pega un calentón en el coche. Así que yo la bolsita de silicato sí o sí la quitaba. Y si el grupo baja ha sacado el G12 Evo, por algo será. Aunque no ha reconocido el error, pero si lo ha sacado. Para caja manual de un Kia Z 1.4 gasolina del año 2012, manual dice 75W85, pues Castrol, Redline, si el presupuesto te lo permite, el MT85, Ravenol también tiene que ser que cumpla la norma GL4 o en su defecto GL4 y GL5. Amsoil también, ahí tienes buenas cosas. ¿Cuánto tarda en caducar un aceite después de que se abre la garrafa? No es que caduque como tal, pero se pierde propiedades. Más de 2 años no es bueno. Si ya está la garrafa abierta 2 años, úsalo para hacer un enjuague, por ejemplo. Si tienes por ahí el enjuague, me refiero que lo echas junto con un aditivo flux y así limpia y tal, para hacer el enjuague. Yo de hecho en el Pasa hice un enjuague pero con culo, pero fíjate los culos, un culo de Ravenol RSP y un culo de Amsoil European Car Formula. Total, los culos, llevaba yo en culos para hacer enjuagues mejor aceite que mucha gente. Soy así. Le puse el Flux Titan GT1 Pro C3, aún siendo base HC, prácticamente tiene bastante boro y al precio que lo pillé me parecía un ofertón que no pude dejar pasar. 95 euros 20 litros. Sí, son... A 23,75 está de puta madre. Sí. A ver, que yo siempre... hombre, se supone que el que entra en el canal o el que descubre el canal es porque va buscando aceites buenos. No, en el buscador no pone aceites malos para ponerle a mi motor. Que no estoy diciendo que el Titan GT1 Pro sea malo. De hecho, aceites malos como tal al uso no hay. Hay aceites más sencillos y aceites más top. Y dentro de esos aceites sencillos y dentro de esos aceites top hay aceites con buena relación calidad-precio y aceites con mala relación calidad-precio. El Titan GT1 Pro que has pillado, pese a ser base HC por el precio que tiene y el paquete de aditivo y tal, 20 litros por 95 euros, lo veo una compra súper acertada. Vamos. ¿Se puede rellenar ATF a un cambio automático sin saber cuál lleva antes? Es decir, ¿se puede mezclar los ATF como los aceites de motor? Si cumple la misma norma, el mismo tipo de normas, sí. No hay problema. Castrol Power 1 Racing o Motul 7100. Castrol Power 1 Racing. Que pese a ser un aceite base HC y me quiere sonar que llevaba una concentración homeopática de pago, posiblemente el Castrol Power 1 Racing sea dentro de los aceites base HC el mejor. Dentro de su categoría. No puede competir con un Redline, un Amsoil Metric o un Ravenol. Pero el Motul 7100 es que es más soso que un bocadillo de pipe. Y sí, Ester lleva el nombre Ester, 100% sintético. Por ni Ester ni 100% sintético. ¿Qué aceite le pone a un motor que en España requiere 5W30 si lo utiliza a menos 45 grados en Rusia? Un 0W30. Sí o sí, 0W30 y un buen 0W30. Ahí sí que se nota, vamos. Y encima los combustibles en Rusia, que tengo entendido que van muy ricos en azufre.
y aparte el salitre que le echan a las carreteras y el barro y todo, que eso, el filtro filtra, pero hasta cierto punto, todo eso le entra al motor. Yo en Rusia, si tuviese que vivir allí ya 45 grados bajo cero, en un buen 0W30 y los cambios cada 7.500 kilómetros. Y eso sí, arranca el coche y déjalo un buen rato, ¿eh? No. Ahí sí que me esperaría yo, al menos, a que el agua cogiese la temperatura. Toyota Avensis 2000D del año 2016, aceite para cambio manual 6 velocidades. ¿Qué tal el motor de BMW? El motor de BMW, si es el N47, como motor no es malo, anda bien, no consume mucho, no es muy tractoril, pero tiene un mal endémico, no todos, del tema de la cadena de distribución, que en algunos ha muerto, ha petado la cadena y hay a veces que empieza haciendo ruido y si el propietario le presta un poco de atención al coche, se da cuenta, lo lleva al taller a que se lo mire y le dice, mira, la cadena va a morir. Hay gente que le hace ruido y la gente no se da cuenta y hay veces que ha muerto sin avisar. El aceite de la caja manual, yo casi que me atrevería. David Botija, me tienes que mandar un correo para que te lo mire. Casi te diría que lleva un 75W, pero no estoy al 100% seguro. El fabricante recomienda 5W30 A1V1. Esa norma ACEA A1V1 ha sido oficialmente descatalogada. La que lo sustituye el ACEA A5V5 o una nueva que han sacado. Ay, me quedo sin voz. Que se llama A7V7. Desde Uruguay. Julio, me tienes que decir qué marcas se pueden conseguir allá en Uruguay. Aceite Mazda 5 DPF ACAC1, ACAC1 no te lo recomiendo. Pon mejor un ACAC2. Redline no tiene. Creo que tiene alguna CAC2, pero que no es de la gama profesional, que eso no vale para nada. El Extreme GTJ, sin duda alguna, C2. La norma CAC1 ha sido oficialmente descatalogada, de hecho. Audi A3 e-tron híbrido. Espérate que le haga. Ya sé cuál es, sí. 1400, 150 caballos, motor gasolina, 140.000 caballos, el fabricante 140.000 kilómetros. El fabricante recomienda la norma 502. ¡Ole! Menos más. Y lleva Castrol. Sí, aceite recomienda. La temperatura del agua no sube de 85. Si el presupuesto no es problema, tiene el Ravenol, el RSP 5W30, que es un aceitazo. Hugo Rodríguez comenta que no se ocurra mezclar ATF sin saber lo que mezcla. Claro, hay que saber que se mezcla. Si tiene el mismo, las mismas especificaciones, sí, no hay problema. De hecho, cuando tú cambias el aceite, en la mayoría de talleres que no lo hacen con máquina, en una caja de convertidor de par se quedan dentro 3, 4, 5 litros del aceite viejo y tú le estás renovando otro aceite, pero si cumple la misma homologación, sobre todo por el tema de la viscosidad que lleva, que tienen sus viscosidades dependiendo de las normas Dexron o Mercon y tal. Sí se pueden mezclar siempre y cuando sean con las mismas características. Tengo un Renault Super 5, motor C1J768. Desconozco ese motor, pero yo he estado haciendo pruebas en un motor. No era un Renault Super 5, era de un Renault 9, creo, a un 1400 de carburador. El fabricante recomienda el Prestige 15W40. Quería preguntarte qué aceite me recomiendas para el motor. Yo probaría un 5W40 directamente, y si no notas que te aumente el consumo de aceite y tal, sigues con él. Para un Honda Civic del año 2007, 1800 gasolina, 140 caballos, ¿qué aceite me recomienda? Estoy usando 5W30. Ansoil Signature Series 5W30. Honda en ese motor recomienda aceite con bajo HTHS a 1V1 a 5V5. ¿Qué aceite utiliza un Peugeot 208, 1282 caballos? No sé la graduación que lleva actualmente. Mirela, quiero pensar, pero esto te lo tengo que mirar con más cuidado y tal. Quiero pensar, no me hagan mucho caso, que es 0W30 o 5W30 CAC2.
De todas formas, métete en la página web de ravenol.d, lleva ahí un recomendador de aceites, pone ahí tu marca y modelo. Es que no me quiero meter para que esto sea un poco más rápido y tal, porque si me pongo a mirar cada uno tal, se me va el salto al cielo. Date cuenta que son las 11 menos 20 y voy contestando todavía las preguntas de las 10 y 20. Buenas tardes, para una Renault Master 2300 DCI, año 2017, ¿qué recomienda? ¿Aceite A3B4 o C3? Un C3, yo te recomendaría un Maxi Alessandrini, una CA-C3, porque ese vehículo lleva filtro de partículas, y 5W30. Low cost, en plan barato, pero que ya empieza a ser un buen aceite, el Móvil 1 SP 5W30. Hola, hermoso, para un Golf V5 2400 gasolina, 180 caballos. Luis Gil, me tienes que decir qué viscosidad utiliza. Ese motor, la verdad, no triunfó mucho, no se vendió. Claro, es que tenía como competencia el 1800 Turbo. Me tienes que decir qué viscosidad utiliza. No sé si recomienda 5W30 o 5W40. Tengo que hacerle mantenimiento a un CLK 350 gasolina, ese es un V6, uso un móvil 1 0W40, ¿lo mantiene o cambiaría al Liquimoli Moli G? Pues que el resto de 540 top son difíciles de conseguir aquí en Murcia. No, aquí en Murcia del top los puedes conseguir todos. Yo pondría el Extreme GTR 0W40. Vale 60 euros y es un aceitazo. 0W40, yo soy de Murcia y llevo 0W40 en mi coche. Para el Civic, ¿qué aceite recomiendas para la caja de cambio? José Serrano, para temas de caja de cambio, mándame un correo electrónico. En la descripción de los vídeos suelo poner la dirección de correo electrónico, la taberna del motor @gmail.com, y por ahí te contesto, porque eso hay que verlo con más. Sigo por aquí. ¿Qué aceite para una caja JH3 de un Clio 75W80? Los Clio tienen fama, no sé si es esa caja, Juan Sánchez Rodríguez. Los Clio tienen fama de dar guerra con, no creo que son los sincronizadores. En 75W80, y me remito a lo que suelo decir muchas veces, como la caja de cambio es un aceite que posiblemente no vuelva a cambiar la vida, tírale a Redline. ¿Es más caro que los otros aceites? Sí. ¿Es mejor que los otros aceites? Sí. ¿Merece la pena? Desde mi punto de vista, sí. Pues que te va a gastar 30 euros más, 40 euros más. Bueno, pues si te gastas 40 euros cada 100.000 kilómetros, cada 10 años, pues tampoco creo que haya mayor problema. ¿Qué aceite me recomiendas para un BMW 320d 177 caballos del año 2008 con FAB y 195.000 kilómetros? Centinela, ese lleva el N47. Tienes que llevar cuidado, sobre todo estar atento al tema del sonido de la cadena, porque no todos, pero algunos modelos como el tuyo se vieron afectados. Y además el tuyo es del año 2008, que serían de los primericos. Que ese motor entró a sustituir yo lo diré, al M47, que era el de 163 caballos. Aceite, pues en principio o 0W30 a CAC3 o 5W30 a CAC3. En 0W30 tienes el Castrol Edge 0W30, tienes el Ravenol VSW 0W30, que pese a que no homologa la norma 504-507 del fabricante, te vale. Cumple la norma 500, o sea, es que la norma 504-507 es homóloga de la norma BMW LL04. El Castrol Edge 0W30 creo que tampoco cumple la BMW LL04, pero te homologa de Mercedes-Benz la 22951 y la GM Dexos 2, que son homólogas de la BMW LL04. En 5W30, si no te quieres gastar mucho, el Móvil 1 SP, que nuevamente no homologa la norma BMW LL04, pero porque ExxonMobil se ha peleado con BMW. Ya los Móvil 1 ya no homologan normas BMW, aunque la pasarían con la gorra. Tienes también el Extreme GTI y el Ravenol Rep. Todo eso son en 5W30, todos muy buenos aceites. Con 195.000 kilómetros, si le haces un flux precambio,
mal no le va a venir. Te recomiendo el Xenon M Flux, lo añades al aceite viejo estando el motor caliente, recorres con él 50-100 km y luego haces el cambio de aceite y filtro como de costumbre. Para un Cupra 300 sin FAB, uso Ravenol RSP 5W30, un espectáculo, Face Fit a las 10:25, por encima del Rep, Redline, High Performance. Pero que con el Rep ya va... Es que el Rep es un aceitazo. Perdón, el RSP. No, es que estoy hoy un poco agilipollado. Para un Saab TID 150 caballos, ese no sé si llevaba motor General Motors, Isuzu o de Fiat. Saab no era. Posible que... Es que ahí Saab... ya te digo, no sé si lleva motor original de General Motors o de Isuzu o de Fiat. Conté con ello, lleva filtro de partículas, actualmente móvil 10W40. Me imagino que llevas el ESP 0W40. Hostia, es que al llevar filtro de partículas en 0W40 mid-subs no conozco. ¿Qué te puedo recomendar? Es que no conozco en 0W40 mid-subs que sean así, que diga, hostia, esto es un acitazo. No lo hay. Sigue con el móvil 10W40 y si quieres puedes ponerle, por ejemplo, el Liqui Cerate o el Liqui Gen Motor Protec, el verde, pero no le ponga el bote entero, ponle solo 160 mililitros aproximadamente, una tercera parte. Jorge Sueiro, de combustible, creo que estábamos hablando de un 0W30C2. Sí, 0W30C2, quizás el Ravenol Fest 0W30 y algún aditivo rico en molibdeno que puede ayudar a reducir el consumo del combustible. ¿Cuánto aceite lleva la caja de cambios del Zafira DTI del año 2003? Le pongo Redline y que muera con él. Andrés Parra, mándame un correo porque para verte la capacidad lo tengo que mirar. No suelen llevar mucha capacidad, como mucho 2,2 por ahí, pero a lo mejor lleva incluso menos. A lo mejor lleva 1 litro y poco. Pero sí, Redline. Para un Golf TSI 1.4 del año 2018, ¿qué aceite recomienda? Fábrica recomienda Castrol acá en Argentina, pero no especifica viscosidad ni modelo específico 0W30. Eduardo de Hayes, perdona si no he pronunciado bien tu apellido, no es de aquí. Lleva H intercalada, no sé si esa H hay que pronunciarla. El caso que 0W30... El Castrol 0W30 C3 es un buen aceite. Lo puedes utilizar. Soy el chico del Aviano 2.2. Me has preguntado por la viscosidad del aceite. Le estoy poniendo 5W40 BP 5000. Le quiero aceite que proteja todas las necesidades de ese motor. En principio el Aviano, si es moderna, recomendará 5W30. Pero bueno, si quieres seguir con 5W40... y quieres algo top, el Ravenol RUP, que es 5W40 C3. De lo mejor que le puedes poner sin duda alguna. Y ahora me quiere sonar que bajaron un poco de precio. Cuando yo hice el vídeo estaba sobre 85 euros. Qué dolor de brazo llevo. 60... Ya vale, espérate. 61,92 euros. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que son 4 litros. Aunque bueno, se puede comprar el envase de 1 litro por 20 euros. Ravenol RUP. Estoy usando Castrol Edge 5W30 a un Corolla 1.4 T4D de 90 caballos. Por lo que veo en los vídeos entiendo que mejoraría con algún estrella un Ravenol por precio similar. Pero tengo un cacao. Sí, claro. Es el de 4D. Lo que no sé si Alberto de Antonio Calvo si te recomienda C2 o C3, el manual de usuario. Pero bueno, el Castrol Edge que estás usando casi seguro que es C3. En lo que no sé si tu vehículo lleva FAB, tampoco lo sé, pero sin saber muchos datos más, yo iría por un Extreme GTI. Que o sea, tiene las mismas propiedades que el Castrol Edge en cuanto a viscosidad y en cuanto a norma CA, pero es muy superior, se hace un llavero. En Cepsa 5W40 tiene alguna buena opción, lo desconozco, pero dentro de Cepsa me miraría un 0W40.
¿Qué aceite recomiendas para usar a 1616 válvulas? Creo que utiliza 5W40, Mariano MC. Si utiliza 5W40, mírate el top de los 5W40. Te puedes mirar... Hay bastantes alternativas, todo depende del presupuesto. Te puedes mirar incluso el VRL que he sacado hoy el vídeo, que salen 45 euros con 1 euro o 2 de descuento con el cupón. Sigo por aquí, a ver, que me están avasallando con el... Sigo por aquí, perdonadme, es que 8000 cosas llevo para adelante. Me están escribiendo por Telegram. Que el Telegram, por cierto, si no estáis metidos dentro, os invito a que os metáis. Tengo dos grupos. Tengo uno que es una locura, una puta locura. Que a día de hoy hay 2228 usuarios. Y además, como hay gente de prácticamente todos los países de habla hispana del mundo, eso está 24 horas, pum, 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 pum. Y luego, como ese era una locura, que parecía el general de Forocoches, creé otro, que ese no tengo los enlaces puestos, pero lo podéis buscar, que se llama La Taberna del Motor, solo aceite. Y ese solo es para consulta de temas de aceite. A cualquiera de los dos estáis invitados, es gratis. Llevo 5W40 Redline en mi Civic Type R y va de maravilla. Gracias por consejo e información. El Redline High Performance es un espectáculo. Buenas noches de Bilbao. ¿Te suena algo de que lleven a Blue ya los motores gasolina gordos? No, el tema de la Blue en gasolina no tengo conocimiento. Tampoco me hagan mucho caso. Y para reprogramar por la zona norte no lo sé. El problema es que buscar un buen reprogramador es difícil. Porque hay dos tipos de reprogramadores. Está el reprogramador que sabe y se le ocurra, como es el caso de Salva, que te hace una repro personalizada a tu motor y al estado que está tu motor. Y hay otros reprogramadores que no te hacen ellos la reprogramación. Simplemente lo lanzan en banco, hacen una lectura del log, del comportamiento del motor, turbo, inyección y todo eso. Lo mandan a Madrid, a la central, Madrid, Barcelona, donde esté la central, o en Alemania. Están como en una especie de franquicia. Se lo mandan en el mapa modificado, te lo carga y hasta luego, Luque. Hay otros que ni eso. Yo he visto en YouTube algún vídeo repro por 150 euros y le han hecho una mierda, pero que el coche es un calamar que le ve el humo a kilómetros. Parece que es un indio de estos haciendo señales de humo. Y es una mierda. Yo eso no prefiero que ande menos el coche, pero que no sea un calamar. Entonces, es cuestión de preguntar, acercarte a los sitios donde reprogramáis. Oye, aquí hacéis reprogramaciones personalizadas. ¿Cuántas lanzadas hacéis? ¿Cuánto tal? Porque otros reprogramadores solo te hacen una lanzada o dos. El antes, el después y para tu casa. Te enseñan la gráfica de la potencia. Ha ganado 20, 30, 50 caballos. Pero no te enseñan ni cómo está el turbo, ni los inyectores, ni nada de nada. Que eso yo lo veo más importante que la potencia final que te pueda sacar. Que de hecho la potencia final, eso se puede engañar. De hecho, yo que alguna vez he hablado con Salva, la potencia final que dé el banco, que diga el banco que da el coche, eso se puede manipular para que dé más de lo que realmente da. Porque en cada lanzada, el que está haciendo la lanzada debe de indicarle al banco la presión atmosférica, la temperatura ambiental y el porcentaje de humedad. Y sobre esos parámetros hace un cálculo para decir, pues este coche desarrolla tantos caballos, tanto par y tal. Variando esos valores y engañando al banco, te puede sacar cualquier coche 1000 caballos. Entonces no guía. Yo era de los que antes, caballos, venga, caballos. Lo de los caballos, el coche que vaya bien, tenga 10 caballos más y tal. No guiéis por el reprogramador que te dice, no, es que fulanico te saca 10 caballos más. Bueno, habría que verlo, cómo lo saca, ver cómo es de calamar y si de verdad esos 10 caballos son de verdad. Porque no es la primera vez que pasa
que alguien lleva el coche a reprogramar. Por ejemplo, un coche como el mío, y que de serie saca en torno a 130 caballos, le dicen, le hemos sacado 200 caballos, está en 200 caballos, y luego va por la autovía, se la pica con otro que lleva 160 y le hace así. Es que... Sigo por aquí. Toyota Corolla 1616 válvulas, 110 caballos. ¿Puedo pasar de un 5W40 a un 5W30? Como poder puedes, porque de hecho ese Toyota de origen recomendaba 5W30. Pero al pasar tienes que andarte con mucho ojo. O sea, es compatible con el motor, eso sin duda alguna. Pero tienes que controlar muy mucho el consumo de aceite. Por si te aumentase, ir rellenando y si te consume en exceso, tendrías que volver a 5W40 o 0W40. Para un Cupra 300 caballos, Ravenol RSP, sí, es muy buen aceite. Aceite para caja manual, tracción 4 de una 4 V6 1009 TDI. Si es tracción 4, la caja de cambio en principio es como la mía y lleva 75W90. Ahora bien, tu coche al ser 4 lleva una caja de transferencia, que es un mecanismo que lleva pegado a la caja de cambios, que es el que reparte el par entre las ruedas delanteras y traseras, y aparte lleva 2 diferenciales. Ese también hay que hacerle mantenimiento, que nadie se lo hace, pero hay que hacerlo. Adrián Madrid Molina, YouTube te ha eliminado un mensaje a las 10:30, seguramente has escrito en mayúsculas. Sigo por aquí. Renzo Luzquiños me ha hecho una donación, un super chat. Tu top 5 marcas de aceite, no importa precio. Uy, es que en marcas no se puede decir así a cholón, esta marca es mejor que esta. Porque sí, no, depende del modelo por el que se compare. Porque dependiendo de la viscosidad y el ACA, hay marcas que tienen mejores modelos que otras marcas. O a lo mejor hay marcas que no lo tienen. Redline, por ejemplo, su catálogo de aceites es sota, caballo y rey. No tiene mucho donde elegir. Sin embargo, Ravenol tiene un catálogo de aceites que es impresionante. Ansoil en su gama Signature tiene bastante gama, por así decirlo, pero en su gama europea ACAC en principio son bastante más sencillos. Ojo, no más los aceites, que llevan en torno a un 50% de PAU, que ya le gustaría a todos los Motul y todos los Castrol. Pero ya, como están al mismo precio que otros ACAC de otras marcas que sí que llevan el mismo PAU, pero ya llevan éster o incluso más PAU y más éster, no se puede decir que una marca es mejor que otra per se. Depende de la viscosidad. Y tampoco, también el tipo de uso. Por ejemplo, mi padre, por ejemplo, que usa el coche para ir a recoger a mi sobrino al colegio. Bueno, ahora no, porque no están de vacaciones. Y para ir al Mercadona lleva Redline, que es absurdo, es absurdo. Sigue por aquí. Buenas noches. ¿Con qué aceite te queda entre estos dos? Extreme MG VR2 0W40, Ansoil Signature Series 0W40. ¡Qué buena pregunta! Ahí ha ido a hacer daño, José Francisco, me tienes que decir si es gasolina o diésel. Al coche el que se lo va a poner. Si es diésel, Ansoil Signature Series. Si es gasolina, el Extreme MG VR2. ¿Por qué? El Extreme es mejor aceite. Directamente, ahora me vaya a decir, qué loco, ¿y por qué le has puesto el Ansoil a tu coche si el Extreme es mejor aceite? Pues yo le podría haber puesto el que yo quisiese. Y aunque quede feo decirlo, me hubiese salido gratis. Directamente, sí. Bueno, de hecho que a mí me ha salido gratis el aceite. Ya lo puedo decir. Le mando clientes a las tiendas, lógicamente ya cuando les pido algo me lo mandan gratis, faltaría más. Entonces, el Extreme es mejor aceite que el Ansoil Signature Series, sí. Pero si es para diésel, yo el por qué elegir el Ansoil Signature Series para diésel es porque lleva magnesio. Y el magnesio, aparte de mitigar en los vehículos gasolina de inyección directa de baja cilindrada, estos que van más apretados que los tornillos de un submarino, el tema del LSPI, en los diésel, el magnesio a la hora de neutralizar los ácidos que se forman en la quema del gasoil es más eficaz que el calcio. Entonces, y también depende de tu tipo de uso, pero vamos, yo por eso elegí el Ansoil Signature Series 0W40, pero el AMG VR2 0W40 es mejor aceite. Ya depende de si tu vehículo es gasolina o diésel y el uso que le vaya a dar. El Ansoil no es tan top, siendo
de los mejores 0W40 hasta el punto que es el que yo llevo en mi motor. Yo reconozco que el AMG VR2 0W40 es mejor aceite y el Redline High Performance 0W40 es mejor aceite, pero más equilibrado en cuanto a aditivos y tal, el Lansoil. ¿Qué opinas de los aditivos combustibles para subir octanaje? ¿Tiene alguna marca o modelo recomendación al respecto? Sí. Uy, no lo tengo aquí. He estado mirando el tema y a lo mejor, bueno, a ver, me tenéis que disculpar un poco porque a lo mejor hay gente que me ha hecho una pregunta. Ahora mismo voy contestando a las 10:31. Llevo media hora de retraso. Habrá gente que a lo mejor está deseando como agua de mayo que le conteste, pero me gusta dar estas explicaciones que, bueno, seguro que os puede interesar. No estoy contestando a todas las preguntas, pero os puede interesar. Hay un compuesto. El principal principio activo que más se utiliza para elevar el cetano se llama 2-etilesil nitrate. Es que creo que no lo puedo escribir aquí. A ver, voy a ver si lo puedo escribir desde YouTube. Un segundico. A ver si lo puedo hacer. A ver si lo puedo escribir y lo podéis leer. Un segundico. Un segundico, a ver si lo puedo escribir. Lo escribo en el grupo, a ver. Sí, ha funcionado. Chacho, que máquina que soy. Lo he escrito. Ahí está. Ese es el principal principio activo que eleva el cetano. Solo el cetano. No hace otra cosa más. Eleva el índice de cetano, que se consigue con un mayor... No sé si es correcto. El otro día, hace un par de directos me corrigió una persona. Y yo agradezco que me corrijáis, que si en alguna cosa me equivoco. Ese es el principal principio activo que se utiliza para elevar el cetano. Antes de nada, para los que no estáis muy en el mundillo, lo que es el motor de gasoil, el motor diésel, a diferencia de los motores gasolina, aunque ahora los gasolinas de inyección directa prácticamente funcionan como si fuese un diésel, pero bueno, vamos a centrarnos en el diésel. El diésel, su principal función de los pistones es comprimir aire. Se comprime el aire se comprime tanto, tiene una relación de compresión impresionante, mucho mayor que cualquier gasolina. Se comprime tanto el aire que se pone ahí a una temperatura espectacular, hasta el punto de que cuando el inyector le inyecta el gasoil, está tan caliente ese aire que el gasoil prende. A ojo humano, pues eso es instantáneo, pero si se mira a cámara de estas súper rápida o súper lenta, por así decirlo, hay un retardo desde que se inyecta el gasoil en el aire, en ese aire tan caliente dentro de la cámara de combustión, hasta que se prende y la misma temperatura se eleva, detona y empuja el pistón. Pues elevando el cetano, se atrasa, se recorta ese retardo, y ese retardo cuanto más instantáneo sea mejor. ¿Por qué? Porque se aprovecha justo cuando el pistón está en la parte más alta, cuando la explosión va a ser más eficiente, y no que tarde y que el pistón ya esté bajando, entonces el empuje pierde potencia. Entonces, elevar el cetano en algunos vehículos puede ayudar a que esa quema, bueno, puede ayudar, no, va a ayudar sí o sí a que esa quema sea más instantánea. Eso, ¿qué puede hacer? Pues dependiendo del tipo de motor, que no en todos, hay motores en donde sí se nota y motores en donde no se nota tanto. Lo que es la mejora de prestaciones. Digamos que, sobre todo en un motor moderno, puede llegar a tener un poco más de prestaciones. El coche no va a coger 300 caballos ni nada de eso, pero va a ir un poco mejor. Si el motor no está preparado, digamos, o que le da igual el tema del cetano, lo que sí se nota es, por ejemplo, que eso sí o sí se nota en una reducción de emisiones contaminantes, porque la quema de combustible es más eficaz. Eso, aparte de bajarte el tema de las emisiones por el tubo de escape, hace que si lleva filtro de partículas se obstruya menos, y si lleva SGR se obstruya menos, porque esos gases se han quemado mejor y son
más limpio, sí, por así decirlo, que es un aire que contamina menos y sobre todo puede ayudar en los arranques en frío, cuando el motor se está calentando, los motores diésel, que aparte suelen tardar bastante más que un gasolina en calentarse, que el motor suene menos tractoril. Ahora bien, sigo. Este compuesto de etilesil nitrate, yo he mirado, he friqueado mucho por esto de que tengo ahora el PASA. He friqueado mucho y me he mirado lo que tengo, hojas de seguridad de muchas marcas. Me he mirado de Bardal, de Liqui Moly, Motul también tiene alguno. Me he mirado de Ravenol, que también tiene. Me he mirado de Redline. Me he mirado de Xenun. Me he mirado de todo, habido y por haber. Y como norma general, en la mayoría de aditivos que dice eleva el cetano, eleva el cetano, eleva el cetano, llevan una concentración de este compuesto en torno a un 10-15% hasta un 25%. Es lo máximo que lo que se suele ver. Si bien es cierto, va acompañado de aditivos detergentes, aditivos lubricantes, tal y cual. Pero a lo que es elevar el cetano como tal, el aditivo que mayor concentración he visto a día de hoy que lleve, del etilesil nitrate, es el Ansoil Cetane Boost, que es un bote que son 473 mililitros y vale 10,5 €. Lo podéis ver en compraslubricantes.com o en recamium.com y además aplicando el código taberna os hacen un descuento. Ese lleva en torno a un 80-100% de este aditivo que os comento, el etilesil nitrate. Ahora bien, ¿qué pasa con este aditivo? Pues que si bien eleva el cetano, este aditivo tiene, digamos, la ventaja del cetano, pero tiene una desventaja, y es que le resta lubricidad al propio gasoil. Entonces, ¿qué se recomienda? Usar este aditivo solo en los gasoil normales, no en el premium, porque el gasoil normal, el barato, que de serie viene con un cetano de 51, valor 51, lubrica mejor que el gasoil premium. El gasoil premium lleva un cetano de 55, pero lubrica menos. O lo mejor sería combinarlo con un aditivo que sea lubricante, que hay aditivos específicos lubricantes para el combustible diésel, para contrarrestar la pérdida de lubricidad que tiene en contrapartida usar el Ansoil Dominator, el Ansoil Cetane Boost. La propia Ansoil, también por 10 €, 10,50 más el descuento, tiene el Diesel Clean, que es un aditivo que lubrica y limpia, y se pueden combinar los dos. Usando 1 mililitro de cada por litro tienes más que suficiente y se te queda el combustible fetén. Otro aditivo que he visto que eleva mucho el tema de este índice cetano y que ya contiene, aparte, el tema de la lubricidad y de la detergencia, es yo lo diré, Archoil. Tiene dos modelos. El 6850, que creo que aquí no se comercializa, que se eleva el cetano y lubrica. Y tienes el 6900D Max, que ese eleva el cetano, lleva del etilesil el aditivo en torno a un 60%. Y aparte lleva ya aditivos lubricantes y aditivos detergentes. Y también lleva como un catalizador, que es otro tipo de aditivo. Hoy os voy a dar la chapa con los aditivos, pero es que es lo que he visto recientemente. Lleva un catalizador. ¿Qué es lo que hace este catalizador? Que vosotros diréis, y eso, no sé si exactamente la palabra sería catalizador. Bueno, lo que hace es que las moléculas del gasoil se mezclen de forma más rápida a la hora de pulverizarlo. Hace que la tensión superficial de la... A lo mejor estoy diciendo una burrada y alguien que sea técnico, ingeniero o algo dice, este es gilipollas. Bueno, pues este es mi canal y si tengo que decir gilipolleces, pues las digo y ya está. Entonces, parece ser que, bien, la tensión superficial del gasoil hace que se hagan las gotas más pequeñas a la hora de pulverizarse, y eso hace que se mezcle de forma más eficiente las moléculas del gasoil con las moléculas de oxígeno. Entonces, que eso es, por ejemplo, lo que lleva yo lo diré, el Mecarrum o el ecocarburante, que es un aditivo color verde, es como un catalizador que lo que hace eso. Hace que se mezcle mejor, aparte de otros aditivos que lleva, pero el principal principio activo lo que hace es eso. Entonces, el de Archoil, el 6900, y hay uno
lo que pasa es que no se vende ya en España, por desgracia. Es de un fabricante que se llama Hydra o Hydra, es con H-Y, es de Reino Unido, que vendía un bote que era 99% del etilesil nitrate este que os digo, pero ya no se comercializa aquí en España ni en Europa. Con el tema del Brexit ya no se comercializa. Entonces podéis probar aditivos. Otro aditivo, por ejemplo, que eleva, el cetano prácticamente no lo eleva, pero sí que aporta bastante lubricidad y detergencia, es el Manol. Llevo el brazo destrozado. Uno que se llama Manol 9930, que se puede conseguir a través de Buy o Amazon. Viene hasta en envase de 1 litro y ese lleva éster, de hecho, y lleva aditivos detergentes y ese lubrica y limpia. Y sí, o sea, lo podéis utilizar. ¿Va a mejorar las prestaciones del motor? Depende del motor. ¿Va a reducir obstrucción del FAB, obstrucción de la EGR, y al arrancar en frío va a trabajar mejor? Eso seguro, sea el motor más nuevo o más viejo, seguro. En cuanto a las prestaciones, ¿puede mejorar las prestaciones? Depende del motor. Cuanto más moderno sea, sí. De hecho, no sé si en Suiza, Suecia, se comercializa un combustible que lleva un valor de cetano de 70. Y de hecho, hay fabricantes que se quejan por el tema de que cada vez le ponen más restricciones a la hora, sobre todo los diésel, que si el filtro de partículas, que si el AdBlue, que si tal, y dice, vale, Europa, tú me prohíbes que haga coches contaminantes, pero pon tú la obligación que el combustible sea de calidad y que la quema de combustible sea más eficiente y que emita menos contaminantes. En vez de poner el valor mínimo a nivel europeo de 51 y de 55 de cetano, pónmelo que el valor mínimo sea 60 y así tú aportas tu granito de arena y yo también. Pues los fabricantes se han quejado mucho de que no pueden sacar motores más eficientes y más prestacionales por culpa del combustible, que llevamos con un valor de cetano de 51 desde hace 20-25 años. Y mirad si desde hace 20-25 años acá los motores diésel no han evolucionado. Total nada. Antes un motor diésel era un perro de estos, un atmosférico sin turbo, que necesitaba un 2000 centímetros cúbicos, un 3000 centímetros cúbicos para tener 100 caballos, y ahora te sacan un tricilíndrico, un 1500 diésel con 150 caballos. Sigo. Os espero que os haya gustado un poco la explicación. Creo que me he explicado bastante bien. A ver qué tal. El tema del octano, igual. El octano, lo que no sé cuál es el principio activo, pero hay también para elevar el octano. También de eso tengo que investigar, pero ahora, como he abandonado el mundo de la gasolina por ahora, estoy más centrado en el tema diésel. Sigo por aquí. Buenas noches. ¿Qué opinas del aceite Xenum para un Seat León? En Xenum los aceites no son fruto de mi devoción. No son malos aceites, pero los considero que son caros para lo que ofrecen. Dentro del mismo rango de precio hay mejores alternativas. Sigo por aquí. Ahora mismo llevo unos 45 minutos de retardo. Burning, que me comenta que era del Polaris. Polaris es una urbanización que está a las afueras de aquí de mi pueblo de Torre Pacheco, que principalmente viven extranjeros, y está a 2 kilómetros, no llega. Ahora que hablas del 2 tiempos para gasoil, yo lo uso desde hace unos meses asidualmente y sí se nota una suavidad tremenda. El resto va igual, pero en suavidad parece otro coche. Mírate el Ansoil Injector Clean, y Ansoil tiene uno que se llama All-in-One, que lleva mejorador de cetano, lubricante y detergente. Lo que pasa es que no lo han traído todavía, pero lo van a traer y vale 10 euros. Es que es el aditivo más barato, relación cantidad-precio, y no es por hacerle publicidad a Ansoil, que a mí Ansoil no me paga nada, pero leche, echas 1 mililitro por litro y vale un bote 10 euros y medio, y luego le aplica el cupón descuento, se te quedará en 9 o ponle 10 euros y te da para 473 litros. Dime tú qué otro aditivo te da para tanto.
¿Qué aceite me recomiendas para un Mercedes CDI 220 del año 2011 con 45.000 kilómetros, móvil SP5W30? Sí, relación calidad-precio JF60 a las 10:33, móvil 1SP5W30, relación calidad-precio está muy bien. También te puedes mirar más gama alta, yo te lo diré, el Extreme GTI o el Ravenol Rep. Sigue por aquí. Completando lo de la Derco 5000 fue dejar de usarlo y volver consumo de aceite a la normalidad de forma paulatina. Yo la achaqué a demasiada limpieza, eje del turbo. No sabría a qué achacarlo. Alejandro López, muy buena. ¿Qué me recomiendas para un Alfa 4C 1700 TV 1750? Buen coche y buen motor. Vengo usando el XPG 5W40. Anteriormente tiraba ese Lenia Star. Con el XPG he notado más redondo el motor. Hombre, un Alfa 4C, que es un cochazo. Por dentro, estarás de acuerdo conmigo, que es feo, pero bueno, es un coche de disfrute. Es un car con matrícula, pero por dentro, la radio que me lleva. Señores de Alfa, por fuera precioso, pero por dentro habéis dejado. Parece que dijeron, bueno, nos da la hora, por fuera ha quedado precioso. Bueno, y el 8C, eso ya es un espectáculo, con el motor derivado del Ferrari, más bien derivado del Maserati, que creo que todavía era 5 válvulas por cilindro o 4 válvulas por cilindro. Bueno, me estoy liando. El tema, mejor que el XPG, yo sin a ese coche, si el presupuesto te lo permite, y no creo que lleve ninguna locura de capacidad de cárter, y me imagino que lo usas para divertirte. Redline, High Performance, 5W40, Extreme GTC 5W40, Ravenol RCS 540, algo de eso le tiraba yo. Aceite top para el grupo BAG TDI, pues depende si lleva FAB, si no lleva FAB, JMBR, si lleva filtro de partículas, si no lleva filtro de partículas, me tienes que decir. En España se venden las marcas Quaker State y Ross France. Creo que no. Quaker State pertenece a Shell, son bases GTL en su gama alta. Pertenece a Shell. Y hay otra. Y Penzoil también pertenece a Shell, también base GTL. Entre el Ravenol RSP 5W30 y el Redline 5W30 para Sirocco R que te pregunté antes, ¿con cuál te quedas? ¿Con el RSP? Ah, no, espera. Si el Redline Redline, pero el High Performance. Dios, vaya nochecita me espera. Con el brazo así reventado. Voy a beber agua. Dios, parece como cuando llevas un parate de años sin ir al gimnasio y te pone un día y venga, sigo por aquí. Ya no os podéis creer, un dolor en el brazo. La otra vez me dolió, pero no tanto. ¿Crees que algún día tendremos el privilegio de ver una review de un aceite base silicona? ¿Qué va? Sí, de los que se venden para las bisagras de las puertas. Pero los de Fórmula 1, ¿qué va? ¿Qué va? Date cuenta que Guille de PowerArt, un pedazo de canal al que sigo y al que si no lo conocéis os recomiendo que apuntéis, salía haciendo una review de un Peugeot 308 TCR, creo que era, y salía ahí un ingeniero de ELF y estaban comentando que lleva el ELF, el HTX, que es pago con éster. Fíjate si para competir y la marca que eso es libre albedrío, dice meterle el aceite el que queráis, pero esto tiene que aguantar aquí todas las carreras, que no le han metido base silicona. La base silicona yo creo que es solo para Fórmula 1 y eso nunca vamos a saberlo, porque date cuenta que un equipo de Fórmula 1, dentro de los varios trailers que van a cada circuito, uno será para descansar, otro para comer, otro herramienta, otro equipo técnico, otro tal. Hay uno de ellos que es un laboratorio de aceite, solo para el aceite, y analizan el aceite cada instante y van personalizando la formulación del aceite para cada carrera, cada temperatura, cada país. Eso nunca lo vamos. Eso vale una. Eso es carísimo y eso que va. Y de poder conseguirlo.
valdría un dineral. Y tampoco sé exactamente, tendría que mandar un aceite base silicona de los que se venden en spray normales para uso doméstico, mandarlo a analizar para ver la espectroscopia, las crestas que forma, para luego poderlo comparar con ese, pero que va, eso yo creo que sería inalcanzable. Los 5W50 de W60, ese tipo de viscosidades, ¿qué propósito tienen tan alta viscosidad en caliente? ¿Por qué se suele echar a coches de grandes prestaciones? Para compensar un poco la pérdida de viscosidad que sufren todos los aceites cuando se calientan. Un aceite, conforme está más caliente, va perdiendo viscosidad. ¿Qué pasa? Pues que la gente dice, bueno, pues le pongo un aceite más viscoso, ¿vale? Pero es que no se trata de poner sí o sí el aceite más viscoso posible. ¿Por qué? Porque la bomba está diseñada para trabajar con un tipo de viscosidad, los segmentos están diseñados para trabajar con un tipo de viscosidad, los casquillos de biela, bancada, cigüeñal están diseñados para un tipo de viscosidad. El bruñido de los cilindros, algo súper importante, los microarañazos que llevan las camisas por dentro, están diseñados para un tipo de viscosidad. Hasta el grabado, los pistones normalmente llevan 3 segmentos como norma general, lleva uno de engrase, otro intermedio y uno arriba. Tanto el de engrase lleva ya su forma, que no es macizo, lleva como una malla para que se quede ahí aceite y tal. Y el de arriba se suele grabar con ácido, lleva un relieve ranurado que se graba con ácido. Todo eso está pensado para una viscosidad concreta y unas revoluciones concretas. Subirle la viscosidad no siempre va a hacer que mejore. En vez de subir la viscosidad al tuntún, mejora el sistema de refrigeración. Ponle un radiador de aceite, ponle un termostato y tal, y mantiene el aceite a rajatabla, en vez de decir, bueno... porque para que lo entiendas así un poco a lo bruto, es como si yo aquí me hago un corte, me sangra y digo, en vez de taparme la herida, me tomo algún producto para espesar la sangre y así no sangro. Creo que es muy bruto, muy bestia la explicación, pero creo que se entiende. BMW S1000R 2019 5W40. Uy, en 5W40 me pillas. Ay. Voy a mirarte. Uy. Pues no sé si alguno de Motorex, habría que verlo. Mándame, eso ya te lo miro, es que ya a estas horas no estoy yo para bocar mucho. A las 11 menos 20, Sergio Vélez. Mándame por favor un correo electrónico y te lo busco, porque te tengo que buscar. Dentro de los 5W40, un buen 5W40 para moto. Sergio Vélez, ¿le ha echado siempre 7100? Hay mejores aceites que el 7100, sin duda alguna. Motul, Castrol, Liqui Moly. Liqui Moly, de las marcas que me dice, Liqui Moly. Julio Rodríguez, el Motul, pero el 300V. Motul 300, ese sí te lo recomendaría. Maite Ri, te ha eliminado un mensaje de YouTube a las 11 menos 20. Por favor, ¿nos puede hacer un ranking de 5W40 dentro de Ravenol y dentro de Extreme? Hay muchas siglas. Sí, de peor a mejor dentro de los que conozco. Dentro de Ravenol sería el VSI, por encima el VST y por encima el RCS. Y dentro de Extreme hay poco en 5W40. Está el VRL 5W40 y el Extreme VR2 GTC 5W40, que es el gama alta. Homólogo, pues el VRL de Extreme estaría compitiendo más o menos contra el VSI y VST, estaría ahí entre medio. Y el 5W40 de Extreme competiría de tú a tú con el RCS. Soy el del Super 5, tiene 94.000 kilómetros. Eso está nuevo, ese motor. No consume nada. Normativa de aceite A3B3. Esa ya está oficialmente descatalogada. Marca o modelo me recomienda el 5W40. Pues un A3B4. Mírate el top de los 5W40. Prueba si quieres, por ejemplo, el VSI o el Extreme VRL. Ravenol VSI, te digo de los que se pueden conseguir fácil a nivel nacional, a golpe de clic, y en 24 horas lo tienes en la puerta de tu casa. VSI 5W40 y el VRL nuevo que el que he sacado el vídeo hoy. Los dos andan en el mismo precio.
Los Clios dan problemas por los filtros de los sincronizados, que no se les hace el mantenimiento y se queman, perdiendo su poder de retención para sincronizarse y por eso rascan. Sí, Burning, me suena haber visto algún vídeo que llevaba como una especie de sincronizadores, algo raro, que era como de cartón prensado. No era de metal. Era como cartón prensado. Y yo vi eso y digo... Bueno, son franceses. Perdón para todo el mundo que tenga un coche francés, pero yo no soy muy amigo de los coches franceses. He tenido coche francés y sé lo que me digo. En el caso de los Clio me suena que rascaba de segunda a tercera. Podría poner el mismo aceite para caja. Ibiza me dice 75W para el A375W90. No puede unificar. 75W es de muy baja viscosidad y 75W90 es de muy alta viscosidad. Por desgracia no. Porque si le ponen los dos, si por ejemplo si le pones 75W90 al Ibiza, va a notar muy posiblemente que las marchas entran más duras, y si le pones 75W90 al A3, que habría que ver si lleva 75W90, si le pones 75W vas a aumentar el desgaste y a lo mejor incluso el ruido. Mejor 508.00 del mercado. Eso es 0W20. Hace 5. Mándame un correo. De Ravenol. No te sabría decir, pero Ravenol sí que tiene buenos modelos. De todas formas es una CAC5, no tiene más tecnología. Pero si quieres respetar la norma, Ravenol me suena que tiene algún... Eso es un 0W20, tiene buenos modelos. Mira, el SAP 1.9 TID lleva un 1900 JTD de Alfa Romeo, sí. Bueno, Burning, es que me suena, no, ojo, es que hubo ahí un lío, un cacao, porque del 1009 o no sé si era ya en el 2000 que había Isuzu, pero del 1009 había uno del grupo FCA, FIA Alfa Romeo, y otra versión que era original de General Motors, pero no eran el mismo motor, había diferencias, no sé si dependiendo de la potencia o de tal, pero me quiere sonar. A lo mejor estoy errando, que SAP no es mi fuerte, pero sí que me parecían muy bonitos. Los últimos no, pero los anteriores sí. De hecho tengo un conocido que tiene un SAP que es precioso, que es un 2000 turbo y un cohete. El TID 180 biturbo, correcto. Gilo H o Gilo H, perdón. ¿Qué motor prefieres? ¿Un B48 o un N55? Tengo un B48 con 30.000 kilómetros, ha salido muy bien. Caballo de batalla, pero lo que necesito con él, pero me han ofrecido un 235 con 25.000 kilómetros. A ver. Ambos son muy buenos motores. Tanto el B48 es de los mejores en su categoría, en 2000 centímetros cúbicos turbo con 4 cilindros. Competencia directa del EA888, que es el que lleva el grupo BAG, los GTI, los Leones Cupra, los S3 y demás. Son motoracos. Pero el N55 ya son 6 cilindros. Si bien es cierto, a mí personalmente me gusta más el N54. Era motor forjado. Sí que daba más problemas con bombas y tal y cual. Vale, más allá de eso. Pero el tema de los dos turbos, más potenciable, más robusto. Sobre si hacer el cambio, hombre, el 235, pese a que pueda sacar la misma potencia de 306 caballos, pero es que está capado, ese motor está capado. De todas formas, el BMW, el 235, ¿qué potencia saca? El 235 te lo voy a mirar porque ahora mismo no lo sé. Saca 370 caballos o por ahí. 235i. Un segundico. No, 306 caballos. Depende, si en la versión coupé se acaba 326, pero vamos a ver el mismo motor.
Eh, yo, yo haría el cambio. Yo haría el cambio, sí. Siendo tu coche muy buen motor, el V48, pero un 6 cilindros de BMW es un 6 cilindros. Ya está, si es que no tiene más. Los 6 cilindros de BMW históricamente han sido siempre lo mejor. Y ya te digo, pese a que el N55 no es tan top, sí será más fiable, pero no es tan top como el N54, que de hecho prácticamente el N54 se le hicieron unas pequeñas modificaciones y el que se usó en las versiones M. Pero yo creo que sí, que no te vas a arrepentir y además si lleva menos kilómetros que el tuyo y ese motor le pega un chispazo y se te pone con 4 tonterías 400 caballos súper fiable, súper fiable, súper fiable. Ah, Burning Sap no usó motor Isuzu. Ah, mira, pues lo desconocía. Sigo por aquí. Para una Sprinter del 99, 315.000 kilómetros, suele ir con carga, uso móvil 10W40, tengo consumo de aceite sobre 0,8 litros cada 8.000 kilómetros aprox. Metería 5W30 o 5W40, un 5W40 que tienen menos porcentaje de evaporación y a lo mejor lo encuentran más viscosos que los... Mírate, en el mismo rango de precio del móvil 10W40, esto va para Pedro Domingo Baeza a las 10:49, hace casi una hora. El VRL de Extreme, que además es bastante viscoso, te puede bajar el consumo. ¿Qué me recomendarías para un OPC de 170 caballos, Ceratea o el verde, que era casi todo wolframio? Tony, depende de en qué aceite lleves actualmente. Félix Camp, ¿cómo ve el Ravenol HDS Hydrocrack Diesel específica esa de 5W30 para un Renault Talisman? Ese modelo es bastante sencillito, Félix. Y además en el mismo nombre te está... es que el propio nombre del aceite te está diciendo que es un hidrocraqueado. Yo me miraría algo mejor, incluso a lo mejor un móvil 1SP. A propósito de los bávaros, ¿por qué el refrigerante del reservorio más pequeño suele oxidarse? Yo tuve que reemplazar todo refrigerante a los 27.000 kilómetros por esa razón. No debería. No debería oxidarse. Si el anticongelante es el que corresponde con lo que recomienda el motor, que no es que haya mejores o peores anticongelantes, aunque ahora voy a comentar una cosa de los anticongelantes que me ha chocado. Depende sobre todo el tema que sea G12, G10, G11, G tal. También depende bastante, bueno, por un lado, cuanto más moderno es, menos tóxico es para el medio ambiente, que ahí hay que ser un poco, tener un poco de cabeza y de humanidad y bueno, pensar en un mañana. Entonces los anticongelantes más modernos son menos contaminantes, pero también depende de si lleva radiador de cobre o lleva el bloque de hierro fundido. Depende de las aleaciones que se utilicen, se recomienda mejor un tipo de anticongelante u otro. Aparte también parece ser que los anticongelantes antiguos, estamos hablando hace 20-30 años, lo que llevaba era como, lo voy a decir de manera muy bruta, nuevamente, seguro que alguien experto en anticongelantes me va a decir que estoy diciendo una gilipollez muy grande, pero bueno, yo la suelto y ya está. A grandes rasgos, según tengo yo entendido, los anticongelantes que se usaban antiguamente en los motores muy antiguos llevaban como unas sales minerales que lo que hacía era crear una microcapa protectora en lo que es todo el circuito, adherido a todo el metal, y eso es lo que hacía de protección contra la corrosión. Ahora los aditivos modernos, hay unos que son híbridos, por así decirlo, que todavía compaginan un poco ese sistema de protección y digamos que llevan aditivos neutralizantes. O sea, lo que impide es que partículas que puedan ser corrosivas y que ataquen al metal, lo que hace es neutralizarlas. Entonces funcionan de distintas formas, pero todo depende también si tú a un vehículo muy antiguo que lleva radiador de cobre y bloque de hierro le metes un anticongelante, un G13 súper fantástico, esto del grupo BAG, posiblemente tengas problemas. Porque además hay un tipo de corrosión que se llama corrosión galvánica. Nuevamente, yo no tengo estudios de esto, así que seguro que hay alguien que tiene estudios y me dice que tal. Pero bueno,
Yo os lo explico de tal manera que se entienda. Hay un tipo de fenómeno que se llama corrosión galvánica, que es que cuando tú juntas dos tipos de metales y los metales están cargados de iones, neutrones, tal, hay sus moléculas haciendo ahí sus movidas, pues puede ser que tú juntas dos metales y un metal oxida al otro, lo ataca, simplemente por juntarlo. Entonces contra todo eso es más o menos bueno guiarse y poner el anticongelante que toca. Para aceite top para un Megane RS, un Megane 3, Alberto Eras, Redline. Para un motor pequeño Ibiza 1275 caballos, ¿qué aceite utilizaría que sea calidad? Es TSI del año 2012. En 5W30, sin irte mucho del precio, Extreme VRL 5W30. Si eres de aquí de España, lo puedes conseguir por 45 euros, 44 euros, por ahí lo puedes conseguir. Calidad-precio está muy bien. Pasa algo por cambiar de marca de aceite en cada cambio. Y otra rápida, ¿cuánto tiempo tarda en pillar el aceite a la temperatura óptima? Yo no... A ver, el estar cambiando de aceite en cada cambio tampoco es plan. Yo no lo recomiendo. Se puede hacer. ¿Te va a romper el motor? No. Pero no... O sea, no es por estar probando, venga a probar, me voy a probar todos los aceites del catálogo de todas las marcas del mundo a ver cuál me gusta más. No. No te merece la pena. Y en cuánto tarda el aceite en pillar la temperatura óptima, vale, el agua se calienta mucho más rápido que el aceite. El aceite, como norma general, una vez que sales con el coche y vas tranquilo y tal, hasta que no pasan unos 10-12 kilómetros, no está a su temperatura óptima, aproximadamente. Ya depende, si lleva radiador de aceite el coche, si no... Hay más detalles, pero aproximadamente 10-12 kilómetros es cuando ya el aceite está caliente. El agua se va a calentar mucho antes que el aceite del motor. Sigo por aquí. Trisquelo. Uy, contigo he hablado bastante por los comentarios. Esto a las 10:56. Me voy acercando casi a la hora de retraso. Me gustaría saber si la Redline 75W80 GL4 es idéntica a la base al igual a la 75W90. Sí. Redline en su gama de aceites de transmisión, de caja de cambio, es la gama MT. O sea, si tú buscas Redline 75W80 o 75W90, te va a aparecer la GL5, que es para grupos traseros, diferenciales y cajas de transferencia. Pero la gama MT, Manual Transmission, es toda GL4. Y la base, el paquete de aditivos, todo eso es lo mismo, solo cambia la viscosidad. Para un clase E W211, 3200 gasolina V6, EASIven. A las 10:58 me tienes que decir qué viscosidad estás usando actualmente en tu Mercedes. ¿A qué te dedicas aparte de YouTube? ¿Trabajas en el mundo del motor? No trabajo en el mundo del motor, no soy mecánico. He hecho un par de cursos de mecánica, pero eso no me hace mecánico. Mecánico es el que está todos los días trajinando con coche. Y ahora voy a empezar a trabajar, que me ha salido una plaza de funcionario interino en una oficina del SEPE. Y lo voy a poder compaginar bien porque es solo por las mañanas, de horario de mañana, salvo una tarde o 2 tardes a la semana que hay que ir. Lo voy a poder compaginar bien con el tema de YouTube, pero yo no tengo, más allá de 2 cursos de 6 meses que he hecho este año en 2 centros distintos de cosas de mecánica, que nuevamente eso no me hace mecánico, sé un poco más, pero vamos, me falta mucha práctica, mucha experiencia y romper muchas cosas para poder llamar mecánico. Lo que pasa es que de siempre me ha gustado el tema de los motores y todo eso, y friqueo y conozco. A mí me pasa una cosa, fíjate si soy friki, que yo voy por la calle y prácticamente veo un coche y lo escucho y tal, y te puedo decir la carrocería cuál es, el motor cuál lleva, si la potencia que lleva y el aceite que lleva. O sea, no el aceite que lleva, sino eso ya sería flipante, que escuchase un coche y te dijese lleva Redline, lleva Rave. No, eso ya sería de ir a los récords y de ir a un médico que me vea la cabeza, porque eso no sería normal. Sé la recomendación del aceite de prácticamente cualquier coche que yo vea por la calle, ya te sé decir, y sé el motor que lleva, la potencia, conozco un poco. Incluso conozco sus males endémicos, los que tiene, los que no, sus cosas buenas, sus cosas malas. De friquear mucho, por echarle muchas horas.
Trisquelo, he estado buscando los datos de valvulina de Ravenol y no vienen los parámetros de viscosidad a 40 grados y a 100 grados. Ya, cagada, porque el Ravenol para sus aceites da gloria bendita ver las especificaciones que da, que las da todas, y sin embargo para el tema de las valvulinas es más parco y que un bocadillo de pipa. Entonces sí, no se puede saber el dato mandando a analizar al laboratorio. Ravenol 0W30 para un GTI MK7. Reyes, buen coche el GTI MK7. Yo hace poco probé el MK8. Me imagino es el EA888, el motor que tú llevas de 211, 235 caballos por ahí. 211, 210 o 235. Uy, es que ahí estaba yo un poco más perdido. Digamos, yo seguí un poco la trayectoria de los GTI hasta el 6. Ya en el 7 me perdí un poco. 0W30 si realizas principalmente trayectos cortos y callejeo, pero en plan voy a tal sitio y hago 2, 3, 4 kilómetros y prácticamente ni al aceite ni al motor le ha dado tiempo a calentarse. Si por el lado contrario haces principalmente trayectos largos y te gusta darle zapatilla y tal, mejor un 5W30, porque su porcentaje de evaporación es inferior. Para Toyota Auris híbrido del 2012, creo que Linear CRM, creo que recomienda 0W20 Toyota. Si es así, Ansoil Signature Series. Y si es 0W30, Ansoil Signature Series. Para coches japoneses, sobre todo Ansoil, fíjate, siendo una marca americana, para coches japoneses y europeos. Si yo llevo Ansoil, pero lo veo muy bien. ¿Sabes cuántas horas de funcionamiento suelen usar los fabricantes cuando sugieren cambio de aceite cada 15.000 kilómetros? Se recomienda en torno... es que depende del uso. Es que los kilómetros es un detalle... Es como si yo te digo, tengo un coche con 100.000 kilómetros, ¿son muchos o son pocos? La mayoría de la gente dirá, son pocos, vale. Y si te digo que es un taxi, a que ahora son muchos, porque son 100% callejeando. Entonces, cada 15.000 kilómetros, en principio, la referencia que tengo es que los... ya más lo tengo por aquí, te lo voy a mirar para no decírtelo de cabeza. En principio, el grupo BAG, que es de las pocas marcas que obliga, con muchas comillas, a que la norma 504-507 lleve PAO, que se las pasan todos por el forro, para poder homologar la dichosa norma 504-507, obliga a que lleve PAO. Casi nadie lo cumple. Te voy a decir la prueba que en principio debe de superar. El número de horas. En banco, que no es lo mismo que en un coche arranca para, no. Se pone en un banco, se pone a X revoluciones y lo dejan pasar tantas horas. Y luego miran desgastes, si está dentro de tolerancias, que muchas tolerancias son muy permisivas, entonces se le da la homologación. Aunque esas pruebas como tal no las hacen los fabricantes de aceite, las hacen los fabricantes de aditivos. Entonces tú eres un fabricante de aceite y quieres homologar un aceite, oye, llamas a Afton, Infinium, a Oronite o cualquier marca de aditivo, oye, que yo quiero hacer un aceite que cumpla la norma 504-507, y te dice, toma, es el paquete de aditivos que le tienes que poner, y ya sabes que el grupo Volkswagen dice que tiene que llevar PAO. Tú verás, lo pones y ya tienes el aceite homologado. Por eso digo que las normas no son fruto de mi devoción. Voy a mirarte las horas exactas. Ya lo tengo por aquí. Mira, en principio, en un banco se hace una prueba como norma general a la mayoría de los aceites de 250 horas. Y en principio para la norma 504-507 de hasta 650 horas. Si tú le haces 650 horas a un aceite, ya puede ser el mejor redline del mundo o el mejor horas de trabajo, de funcionamiento. Aparte cuéntale las horas que está el coche parado o está el coche a ralentí y tal. Si le aguanta 650 horas, vaya joya al que le venda el coche.
250 horas, pero es que depende del uso, porque claro, no es lo mismo esas 250 horas lanzado en autovía, autopista, que el motor va rascándose los lereles que estando callejeando. Entonces, una vez al año no hace daño. ¿Qué recomiendas para un Gol TDI? Siempre uso Castrol 5W30. Marcos Blasco. Si es el 140 caballos, es el BKD. Extreme VRL 5W30. Buen aceite. No mucho más caro que tu actual Castrol. Perdonadme, ¿quién me escribe ahora aquí? Perdonadme que es que tengo aquí. Esto queda súper feo hacerlo en directo. Parezco los de Sálvame que están ahí comiendo y con los móviles. Vale, es mi cuñado, porque al final íbamos a llevar el coche de mi cuñado, un Panamera, a Remap Performance porque le hicieron una mierda de repro no sé dónde y lo quería que Salva se lo dejase bien. Y Salva está malamente de la garganta y tal, y me ha dicho, mira, no me lo traigas, quedamos mejor la semana que viene, porque con esta voz ni puedo hacer lanzadas, ni puedo grabar, ni puedo explicar nada, y hemos quedado ya para la semana que viene. Sigo por aquí. El Ravenol VRL 5W30, si quieres, para tu Gol MK5 2000 TDI, que será un 140 caballos casi seguro, lo puedes hacer. Alberto de Antonio Calvo, gracias por la respuesta. Corolla 1.4 de 4D, el manual dice A1 o API-CF. Vale, le puedes poner Ansoil Signature Series 5W30 si el presupuesto te lo permite. Si no, también tienes, por ejemplo, el Extreme de XG, que también lo puedes poner. Manuel Pérez, hola, tengo dos coches, Seat Córdoba 1009 TDI del año 2008 y Peugeot 407 HDI del 2004. Le quiero poner a los dos Mewin 5W40 y Railline para el pico, ambos. También poner Railline caja. Lo puedes hacer. Comprado Ansoy Signature Series, logística Serrano Torres, más 250 mililitros de Manol 9929, que este es el aditivo para aceite, 150 mililitros de Liqui Moly Molygen, como lo ves, para el Focus 1800 TDCi sin consumo, para el Astra 1700 DTI Isuzu, lo mismo en aditivos, pero el aceite no me decido, Móvil 1 VRL. Lo veo bien, lo veo muy bien, y si quieres para el Astra, el VRL, si no lleva FAP, que no sé si lo lleva, no sé si había versiones que lo llevasen. Seat 70W75, Peugeot 75W80, ¿qué te parece lo que he decidido hacer? Manuel Pérez, bien. Y de Redline para la caja de cambio, el Mewin un espectáculo. Pocos Córdoba y pocos Peugeot como el tuyo, verás que llevan mejor aceite. El Seat de 100 caballos, eso entonces lleva el código motor o el ATD, que sobre ese he hecho yo prácticas. ¿O cuál era el otro que también de 100 caballos? Bueno, es que de 1009 TDI... Eso, no, tengo 1009 TDI, por si hay más de 20 modelos de 1009 TDI. Yo me arriesgaría a decir que es el código motor ATD. Y del Peugeot, el de 136 caballos, códigos de PSA no... Ya demasiado, me estalla la cabeza. Pero si todos esos aditivos para gasoil son tan buenos, ¿por qué los fabricantes de combustible lo añaden y se ponen la medalla del nuevo gasoil Super Ultra Plus Diesel? Pues porque vale dinero. No tiene más. La Unión Europea obliga a que todos los combustibles, voy a hablar de, bueno, todos en general, lleven 2 paquetes de aditivos específicos, ya sea para gasolina o sea para diésel. El básico, tú imagínate un aceite, una CAC3 básico, sin molibdeno, sin boro, sin magnesio, sota, caballo y rey, como un Motul, por ejemplo. Ahora bien, ¿se pueden mejorar? Sí, pero entonces ya subiría el precio. Eso no quita, de hecho los aditivos se llaman HQ300 y HQ400, es el paquete de aditivos. Aparte la Unión Europea le indica el porcentaje máximo de concentración de azufre y el cetano o el octano mínimo que han de tener. Que bueno, sobre el octano también podríamos hablar, porque sobre la diferencia entre el RON y el MON, que nos engañan como quiere. Hay gasolinas 95 que son mejores que 98 en cuanto a octanaje real. Pero no me quiero desliar. A gasoil, por el precio, por lo que vale.
¿Por qué no hacen todos los fabricantes de aceite con base PAO, o éster con molibdeno, con boro, con magnesio, con wolframio y con titanio? Pues porque vale dinero. Esa es yo creo que ya tengo 35 años y la respuesta que contesta muchísimas preguntas es por dinero. Por dinero, ni más ni menos. ¿Por qué no lo añade? Porque no le interesa. Porque vale dinero. Y si a cada litro le tengo que añadir 2 céntimos de aditivo, esos 2 céntimos cuando yo se los paso al distribuidor, el distribuidor a tal, se repercute y vale dinero. Y pierdo dinero. Más que perder, dejo de ganar. Simplemente por eso. Entonces, esos aditivos existen, no son secretos. No son secretos de Estado. Ahora la pregunta, ¿por qué Suiza o Suecia, como he comentado antes, tiene un aceite, un gasoil premium con 70 de cetano y los otros no? Pues igual que tenemos aceites como Redline, Ravenol, Ansoil y todo eso, y tenemos otros, pero sí. Los fabricantes van, sobre todo cuando hay una norma o una ley que así lo exige, la ley del esfuerzo mínimo. Esto es lo que me marca la ley, hasta aquí llego. Mejorar esto es perder dinero. O tener que esforzarme más, o sea así. Vamos a ver, si yo te digo, tienes que hacer un examen, a partir de un 5 apruebas, pues tú vas a por el 5 y ya está. Pues esos son los fabricantes de combustible. Ahora, eso no quita que, por ejemplo, entre una gasolinera low cost y una gasolinera marca super premium y tal, puede ser que aparte del paquete de aditivos ese HQ300 y HQ400, que eso sí o sí sale ya de CLH con ese paquete de aditivos mínimo y básico, eso no quita que aparte le puedan añadir otro tipo de aditivos, pero principalmente detergentes y dispersantes. No, y ya está. No se calientan mucho más la cabeza. Y ahora más, ahora con la escasez de aditivos que hay, que os digo, de aditivos y de base, a mí me ha pasado, no voy a decir la tienda, pero bueno, una de las que colabora conmigo normalmente, a mí me han pasado correos electrónicos que le han mandado los fabricantes gordos, diciendo, debido a la escasez de aditivos, vamos a tener que subir el precio de los aceites. Y de todas las marcas, ¿sabes? No de solo una marca. Entonces, los fabricantes ahora de diésel, pues a recortar y a ponerlo justo y necesario y ya está. Si con esto anda el coche y nosotros cobramos, hasta luego, Lucas. Y además, si la mayoría de la gente ni abre el capó, ni se da cuenta del ruido, la mayoría de la gente usa el coche para ir del punto A al punto B y solo se da cuenta de que algo falla cuando el coche se le para. Si el coche no se le para, el coche puede ir echando humos por todos lados, llevar un ruido del copón, consumirle 20 litros a los 100 y la gente no se entera. Ni Ferrari ni Grupo FIA usa 5 válvulas por cilindro. Hace años que lo dejaron porque son poco eficientes. Sí, pero estaba A ver. Uy, voy a poner esto en silencio que se han puesto locos, perdonadme. Es que estoy en un grupo de WhatsApp que tanto aburrido seguramente y perdonadme, ¿eh? A ver, sobre eso... A ver, si serán menos eficientes, pero el sonido era un espectáculo. En V8 estaba el 430 y el 458. El F136. Te lo voy a decir. Perdonadme que me entretenga. Vale, sí. Era el motor el F136. Está en lo correcto. Que era ya de 4 válvulas por cilindro. Los que eran de 5 válvulas por cilindro, que son los Ferraris que más bonitos han sonado, eran los 355 y los 348, que eso eran 5 válvulas por cilindro. Vale, correcto. Estos son 4 válvulas por cilindro, pero sí, no sé si el 8C llevaba un 4700, te lo voy a decir, si estoy en la página web aquí viendo lo de Ferrari. Vamos a ver...
Maserati. El Alfa 8C llevaba uno de 450 caballos y era un 4700. Que era con el mismo desplazamiento, 4691, 4691, el mismo que lleva el Maserati 4porte. El Maserati 4porte Sport GTS lleva 450 caballos, 510 Nm par. Y el Alfa Romeo 8C, 450 caballos a 480 Nm par. Primo hermano de la versión de Maserati. Es que el 4,7 litros no lo usó ningún Ferrari. Ferrari como tal no, lo usó el Alfa Romeo 8C y los Maserati. Ferrari 4,7 no lo llegó a utilizar. De todas formas, una pasada de motores, ¿eh? Pero sí, es verdad. Eran 4 válvulas. El 5 válvulas eran los anteriores. Cierto. No, ¿ves? Todo lo que digo, si me corregí, perfecto. Sigo por aquí. Si tiene FAP, llevo móvil 1SP, quiero algo más top. Stren GTI 5W30 o Ravenol Rep 5W30. ¿Cuál es el mejor 5W40 full stack que puedo comprar con normativa LL01, LL98 sin irnos a gama top de Ravenol, Liqui Moly, tipo Castrol, Motul, suelen rondar? Huawei 95, es que por 35 euros el Mewin Super Lichtlauf. Pero es que pidiéndolo vale 29-30 euros, pero que te valen 12-15 euros los portes desde Alemania. Pidiendo 2 garrafas o un barril de 20 litros sí que te sale súper cojonudo de precio. Y calidad-precio mejor que eso no vas a encontrar. Un aceite, por favor, para un Passat 1600 HDI del año 2012. Eso lleva... A ver, el Passat... Aquí hay un error. Florin Stroh a las 11:25 comenta un Passat 1600 HDI. Ahí hay un pequeño error, suele pasar. HDI es la denominación que utiliza el grupo PSA. Para Volkswagen la denominación de los 10 es el TDI, pero vamos, te comprendo, sé lo que comentas. Eso lleva 5W30 con la norma 504-507, relación calidad-precio el móvil 1 SP. Trisquelo Ansoil ZNBOS haciendo las cuentas a pesar de onzas a mililitros y galones, el litro sale a 1,5 mililitros litro, 8 puntos de incremento según... Sí, yo saqué el mismo cálculo porque Ansoil, como buen fabricante estadounidense, no sale la proporción mililitros litros, sino onzas galones. Y encima... Yo tengo la puñeta de que en mi Passat, que es de 60 litros, no sale ese... O sea, 60 litros en galones serían unos 20 galones aproximadamente. Y tuve que hacer el cálculo y me salían 1,5. Que si le pones un mililitro no pasa nada. No pasa nada. Eso es cuestión de probarlo. Florin Stroh en el Passat, en principio 5W30. Muchas gracias por la donación. Persona misteriosa que solo tiene puntos suspensivos. Me ha donado 19 dólares mexicanos. Tengo un Renegade 1.8 aspirado natural. Lo uso off-road, manual, dice 5W30. En México consigo el mismo precio. Un móvil 1FS 0W40, 5W30, 0W30. Castrol 0W30. Si no es... Y disculpa la demora, ya sabes que yo siempre voy media hora tarde a conforme me vais preguntando. Muchas gracias por la donación. Si no consume aceite, es un Jeep Renegade, me imagino, sí, un 1800. Si no consume aceite puedes usar 5W30. Y si es de móvil 1 y es el FS 5W30 acá en España ni en Europa no se comercializa, pero allí lo veo bien. Si notases que te consume aceite, pues un SAE 40, pero en principio de las opciones que me indicas yo iría por 5W30 si el motor no consume aceite y funciona todo bien. Si notases que consume aceite y tal, pues ya, o que la temperatura del aceite se eleva mucho, que eso también habría que controlarlo, sobre todo si hace off-road, no estaría de más si no lo lleva de serie instalarle un medidor de temperatura de aceite y un medidor de presión de aceite para ir controlándolo. Porque claro, cuando haces off-road puro y duro, estás a pocas revoluciones. Por ejemplo, te pones a pasar una zona de barro y estás con el pie dándole zapatilla al motor, pidiéndole mucha potencia, mucha demanda, mucha carga de motor, y el motor prácticamente parado, no sin velocidad. Entonces, si la presión y la temperatura si la presión decae mucho,
la presión del aceite, y la temperatura se eleva mucho, o que puede pasar simultáneamente las dos cosas, entonces sí me miraría esa de 40. SAP 93 compartía piezas con Opel. Sí, correcto, correcto. ¿Cuál es el mejor filtro de aceite? Uy, ahí me pillas, me pillas. Yo considero buenas marcas, tengo como buenas marcas MAN, Male y Purflux. Purflux es un fabricante que hace muchos aceites SOEM, de BMW, de Mercedes y de Creo y de muchos fabricantes, el que te viene de la casa, incluso el que hace que viene empaquetado con el logotipo de la marca y que puedes comprar en concesionario o en la agencia, como se suele decir por Latinoamérica. Purflux es un fabricante que hace ese tipo de aceites. Yo creo que más... ¡Uy! Me estoy resfriando, lo de la vacuna me ha matado. Mira que y me estoy notando un poco de fiebre. Qué noche más mala voy a pasar, señor. Muchas gracias al que inventó las vacunas estas. Entonces, MAN, Male, Purflux, yo los considero buenas marcas. ¿Puede haber mejores? No lo dudo. No lo dudo. Tampoco tengo pruebas fehacientes, pero yo las considero buenas marcas. Qué buenos 5W40 conoces que vendan en bidones de 20 litros. Aunque tenga que importarlo. Meguin Super Lietslauf 5W40. Sale muy bien de precio en eBay y Amazon de vendedores alemanes. El motor que dio problemas y muchos en los SAP era el 3000 TID, que era propio. Pero los 1009 JTD, salvo las palometas, es un motor muy fiable. Sí, de hecho los 1009 TDI creo que hubo, o sea, JTD, perdón, creo que hubo una versión de 120 y otra de 150 caballos, creo. Y no sé si alguna más potente o eso ya era 2200 JTD. Sé que algunos, en la primera versión, digamos que dio problemas, pero ya luego en la siguiente revisión se solucionó. Y el problema de las palometas lo han tenido y lo siguen teniendo muchos fabricantes, BMW, por ejemplo. ¿Cuándo puedes hacer análisis del nuevo Cell Helix Ultra Cell Ultra PSP? Me lo apunto, pero vamos, ya te adelanto que seguro la base será la misma, base GTL, y le han cambiado el paquete de aditivos. Lo han recortado en calcio y le han metido bastante magnesio, casi seguro. Buen aceite. El problema de oxidación en el anticongelante de BMW que me sucedió a mí lo vi también en otros B48 y 58, incluso menos kilómetros que el mío. Uy, pues entonces es un mal endémico. Eso es un defecto de fábrica. Para un 1009 TDI ATD, mira, de este he comentado antes, 380.000 kilómetros, ¿qué aceite es mejor? ¿Merecería la pena hacer ateo o algún aditivo? Nicolás Enea, o Enea, perdona si no he pronunciado bien tu apellido. Pues me tienes que decir qué viscosidad estás usando. Me atrevo a decirte que estás usando 5W40. Previo al cambio de aceite, independientemente del aceite que utilices, que decidas utilizar, te recomiendo que le pongas un aditivo Flux, el Xenun M Flux, para hacer un enjuague interno del motor. Y luego un aceite en 5W40 tiene una gama muy buena donde elegir. Depende del presupuesto. Alejandro, si la marca del auto pide 5W40, pero en el lugar donde vivo hay temperaturas bajo cero en invierno, ¿afectaría de forma negativa usar un 0W30? Es posible que sí, Alejandro. Tienes 0W40. Sigo por aquí. ¿Cuándo nos hablarás de los aceites Coma? Uy, no tengo referencias sobre esa marca. Puede tener... Ay, uy, qué resfriado estoy. Uy, que mañana me creo. Menos mal que no he ido que al final lo de Salva. Sí, al final he hablado yo hoy por teléfono con Salva y me ha pegado el malestar por teléfono. Me estoy notando que me están dando décimas. Uy, qué mala noche voy a pasar, señor. Tengo un Mercedes 190E 3000, culata con 2 válvulas, preparado por Bravos. Siempre ha venido echando el Equimolis Super Lietslauf 10W40. ¿Cambiarías a modesto a un 5W40? Vale, Zagales, me empiezo a encontrar un poco... No, me está dando décimas de fiebre, seguro. Lo estoy notando. Pues estoy en la guardilla y pese a que tengo el aire acondicionado, este aire acondicionado es un peo, esto no tiene fuerza ninguna. Me estoy notando un poco de escalofrío y pesadez de que se está acumulando algo aquí que es más lo voy a pasar con la segunda vacuna.
Para un CLK 500 V8, eso es un 3 válvulas por cilindro de 306 caballos, año 2005, tiene 250.000 kilómetros, estoy usando 5W40, pero consume bastante aceite, alrededor de 1 litro cada 2.000 kilómetros. ¿Me recomienda subir a 5W50? Rubén Medra, te recomiendo primero hacerle una prueba de compresión y posiblemente tengas más problemas de retenes. Problemas de retenes, algo tiene ahí mal. Como parche, subirle a 5W50, puedes, porque la verdad es que 1 litro cada 2.000 kilómetros es insostenible, pero si no tienes pensamiento de arreglar el motor, que ya te digo que puede ser... Ese consumo no es normal, o tienes problemas de compresión para los segmentos, o tienes retenes casi seguro de válvulas dañadas. 5W50, bueno, no es lo más ético, pero se puede poner, se puede poner. Uy, qué mal que estoy. Tengo un STI del año 2019, uso Track Day, el manual dice 5W30, pero ando con 5W40, estoy pensando en usar 30 WLT de Redline para ganar unos 10 caballos. ¿Crees que es viable o es muy arriesgado? Ganas dinero con los 3 Day. Ganas dinero. Si ganas la carrera, tienes patrocinadores, te pagan el coche si se daña. Lo usas para competir, está en un equipo de competición serio. En ese caso sí. Si no, no. El Redline además es un aceite que tiene una acidez muy alta. La reserva alcalina es... eso es un aceite de competición. La gama Redline WT, esos son aceites de competición. Ni 300V, ni Ravenol RR Pito Flauta, ni Stren GT Leche, por mucho Racing que te pueda poner el envase, ni nada. Es que realmente, dentro de todos los aceites que han pasado por el canal, realmente los aceites que son de competición son la gama WT, pero son aceites que... Si solo usas el coche para eso, que tienes el coche vaciado, con jaula, preparado con tropecientos caballos, con paracaídas en la parte de atrás y todo para hacer el cuarto de milla y venga para la casa a desmontar todo el motor y ver lo que le ha pasado, quitarle holgura y estás en campeonato, sí. Si es para los fines de semana, que usas el coche a diario para ir a trabajar y los fines de semana te gusta ir a un track day, no, el WT lo veo excesivo. Eso no quita, por ejemplo, que puedas usar, si quieres, un 5W30 o un 5W40 más normal y añadirle un bote de WT de Redline. Eso sí lo podrías hacer para enriquecer el éster, el punto de inflamación y molibdeno y ZDDP. Digamos, todavía... Uy, perdonadme, uy, qué resfriado. Todavía manteniendo, digamos, características de aceite para uso civil, de motor civil. Pero si no, no te lo recomiendo. Es muy tentador porque es un espectáculo de aceite, se mire por donde se mire, es para lo que es y está diseñado para lo que es, y de seguro ganarías 10 caballos, posiblemente, no lo dudo, y sobre todo bajando de 5W40 a WT, que es aceite con bajo HTHS, tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de en torno a 100. Ganarías prestaciones, pero ya te digo, si solo es para competir, si ganas dinero con ello, si te pagan por ello, es tu trabajo, en ese caso sí, si no, no te lo recomiendo. Seat León MK1, gasolina y un Opel Insignia 1600, 120 caballos CDTI. ¿Qué aceite me recomiendas? Pues el León 1 Manuel Garméndez a la 11,51. Me tienes que decir qué viscosidad se estás usando. Me atrevería a decir que quizás estás usando 5W40. Para el Opel Insignia te recomiendo bien 0W30 o bien 5W30. Ese sí o sí hace AC3 ya que lleva filtro de partículas. Dime presupuesto. Bunny, Hacho, tú y yo fuimos juntos al parvulario que estaba donde está ahora el centro de día. Espérate. Oh, espérate, ¿dónde está ahora el centro de día? Yo es que por Pacheco, si me saca de los bares me pierdo. No, yo en... A ver. Yo fui a Fonte. Y era el Colorines, se llamaba, la guardería donde yo fui. Espérate, esto se sale del tema del aceite, pero ya que me lo han preguntado, oye, pues vamos a... hay que ser educado y contestar. Vamos a ver, Torre Pacheco.
Es que a lo mejor la guardería la han quitado y ahora se llama Colorines. Perdonadme, pero esto es el ayuntamiento, esto es el CAES, Avenida de Fontes. Uy, es que no sé si sigue estando, pero vamos, yo he ido siempre al Fonte. Y ya de última Luis Manzanares. Pero yo del Fonte, digamos, me recorrí todos los centros, desde guardería, primaria, secundaria. Bueno, secundaria todavía me pilló a mí un año secundaria que todavía estaba la EGB y luego pasaron a la ESO. Pero vamos, seguro nos hemos visto por Pacheco alguna vez. Y me habrás visto alguna noche que iba un poco trifásico, por supuesto. Llevaba Redline a tope. Por supuesto, a mí me gusta mucho. Cuando salgo yo, salgo bien. Lo que pasa es que ahora salgo poco, pero antes sí salía un montón. Me estoy haciendo mayor. Si tuvieras que cambiar el aceite de un cambio de SG7 velocidades, que el fabricante dice 120.000 kilómetros u 8 años, ya te adelanto, Blas de Lezo, que me parecen excesivos esos 120.000 kilómetros, 60-70.000 kilómetros como mucho es lo suyo para las DSG. ¿Cuándo recomendarías cambiarlo y por cuál con uso mixto? Mira, pues a la primera pregunta ya te acabo de contestar mientras te leía la pregunta. 60.000 kilómetros aproximadamente, 60-70.000. Ojo, no dicho por mí, porque tal. Dicho por Miguel Ángel de G-Box, que para mí es una eminencia en temas de cajas de cambio a nivel España. Que de hecho tengo que ir a visitarlo. Que hablo de vez en cuando con él. No lo conozco en persona, no tal, pero tengo que ir a verlo y el tío me parece un máquina. Y yo, sinceramente, por la experiencia de gente que está usando el de Redline. El de Redline, sin duda alguna. Si se te va de precio el de Redline, Castrol Transmax Dual y el Amsoil también. El de Ravenol no te lo recomiendo, fíjate. Para que luego veáis, no, es que es un vendido, es que las marcas les pagan. Sí, Ravenol me paga a mí, pues no es nada. Si a mí me pagase una marca, en estos directos solo se hablaría de esa marca y ya está. El de Ravenol, el que tiene para DSG, es muy básico, y además es garrafa gris, que ya por los colores, ya si conoces un poco la marca verás tal, que no sé por qué, porque Ravenol tiene capacidad para hacer muy buenos aceites, pero el de DSG no. Y además pone Synthetis, o sea que no es ni Volsynthetis. Ese sería, vale, para cambiarlo, pues para hacerle mantenimiento, una persona normal que no entiende de aceite ni nada y simplemente quiere cambiarlo, que es recomendable cambiarlo, mejor llevar ese que aguantar 120.000 kilómetros de la casa, pero el Redline. ¿Es caro? Sí, es de lo mejor que hay. Ya te digo, hay gente que ha pasado por el de la casa y luego por Motul y luego ha pasado al de DSG, al DCTF, se llama el de Redline, y dice que el cambio como la noche y el día. 5W30C2 para un Toyota Avensis de 4D, 2000 de 126 caballos, año del 2006. ¿Le podrías poner 0W30? ¿Consumiría más aceite y más combustible? No. En 5W30 se me ocurre el Extreme GTJ 5W30, que es un espectáculo de aceite ACAC2. Y en 0W30 el Ravenol Fest 0W30. Bunny, el 8C, un 4 válvulas por cilindro. Correcto. Buenas, ¿qué opinión merece el ELF HTX 840? ¿Tan bueno para costar 119? No puedo opinar porque no tengo. A mí me extrañaría que fuese tan bueno, que ojalá lo sea, porque por el precio que tiene, como para costar eso. De todas formas, he hablado ya con el propietario de la tienda online de compralubricantes.com para que me envíe una garrafa. No me puedo gastar 120 euros en una garrafa de aceite para encima luego pagar el análisis de laboratorio. Me sale el vídeo en 300 euros. No. Se lleva todos los ingresos de YouTube en un vídeo, todos los ingresos de un mes. Que va. Entonces, no dudo de que sea un aceitazo. No lo pongo en duda. A lo mejor está a la altura del Redline. Y chapó por ello, si se puede hacer. Pero no digo ni que sí ni que no, pero oye, a lo mejor es un espectáculo de aceite. Sigue por aquí.
Quería preguntarte qué aceite 5W30 C2 C3 y 0W40 3 son los mejores si subes siempre puerto de montaña y encima nieva en invierno. Hombre, si te nieva en invierno, en vez de 5W30, 0W30. Y en C3, en C2 tiene el Ravenol FES, en C3 te diría Ravenol USW o Castrol Edge 0W30, así de los que se me vienen a la cabeza ahora mismo. Y en 0W40, es que claro, siempre me decís los mejores. Entonces yo a lo mejor te digo, bueno, sí, el mejor, el que veo. Bueno, pues mira, yo el mejor para mi coche, por ejemplo, el que mejor he visto es el Ansoil Signature Series. Pero así uno bruto para darle zapatillas ya sin miedo, Redline. El Extreme GTR, perdón, el Extreme GTR. Sería, si lo ordenamos de mejor a peor, ya te digo que cualquiera de ellos se hace un llavero con la inmensa mayoría de aceites que hay en el mercado. Estaría Redline, Motorex 0W40, ese lo estuve pensando, lo que pasa es que es muy difícil de conseguir, pero lleva mucho magnesio. Ese estuve dudando mucho entre y es mejor el Motorex que el Ansoil, y así os lo digo, pero es que conseguirlo es misión imposible. Que también fallo mío no ponerme en contacto con el distribuidor, que tengo sus teléfonos y decirle, oye, mándame una garrafa, pero no, caí luego, soy gilipollas. El Motorex 0W40 es un espectáculo de aceite. El Extreme GTR, un espectáculo de aceite, y todos están en su precio. Y el Ansoil Signature Series yo creo que sería mi top que yo usaría. Seguro me dejo algunos más, por supuesto que me dejo algunos más por ahí, y que hay muchos otros que no he podido ver en el canal, hacerle review y todo eso, segurísimo que hay más, pero con eso ya va mejor que el 99% de los vehículos que circulan hoy por España y parte del extranjero. Hola, tengo un Fiat Stilo 1616 válvula que usa Selenia DW40. ¿Qué otra marca me recomienda o cambio a 5W30? Francisco Peña, a las 12:02. Me tienes que decir qué te dice el manual de usuario en cuanto a recomendaciones. Uy, qué mal, que me está dando unos escalofríos más malos. Me voy a tomar algo ahora porque me estoy poniendo malo. ¿Cuántos kilómetros tiene? Si consume o no aceite entre cambios. Si el manual dice que 5W30 es compatible, se puede poner. Vicente Vidalot, ¿qué aceite me recomiendas para un Cooper S R56 N14 THP? Contando que estoy usando Castrol 5W30 y suele consumir. ¿Qué te diría yo? Es que son motores, algunos, no sé si todos, algunos parece ser que pecaban del SPI. Sobre todo los primeros modelos, no sé si luego los corrigieron. Yo, por ejemplo, en el de mi hermana que tiene un N18, es un Countryman SR60 y lleva el motor del N18. Que por cierto, lo va a vender porque dice que le gasta mucho. Que no puede, para el uso que ya le está dando, que no puede llevar 8 litros y medio de consumo medio, que no. Y un coche que está nuevo. Se lo trajo con 90 y pico mil kilómetros y libro sellado, el coche está nuevo. El caso es que llevo el Ravenol, el RSP, pero parece ser que algunos modelos, sobre todo los antiguos, parece ser que estaban sufriendo de picado de biela el SPI. Y para algunos usuarios del grupo de la taberna del motor le estoy recomendando, porque 5W30 con alto HTHS y preparado para el SPI no encuentro. Entonces que hagan un mix de Ansoil Signature Series 5W30, que es aceite 5W30 preparado para el SPI con bajo HTHS, mezclado con Ansoil Signature Series 0W40. Alguno me va a decir, madre mía, es una salvajada, eso no se puede hacer. Escúchame, se puede hacer. Y más siendo dos aceites de la misma marca, que el paquete de aditivos es el mismo. Nada más que cambia la viscosidad. Entonces yo me haría un mix. Y si quieres me mandas un correo electrónico y yo te hago unos cálculos para que te salga la viscosidad a 12,4, que es el límite máximo superior del baremo de la tabla SAE J300, en donde entran los 5W30, porque ya en 12,5 ya sería un 5W40. O si quieres, si te consume mucho aceite y tal, le puedes poner una Ansoil Signature Series 0W40 y chimpum. Sigue por aquí.
Arrechena, mi repro me costó 150 euros en su día, precio foro 50 euros más por la actualización Stage 2. Me la hizo el que para mí es uno de los mejores chiptunes de España, es un espectáculo de TDI, 200 caballos. Si hay de todo. A ver, yo la repro que yo le hice, que desde aquí lo puedo decir y no es ninguna... no es ni escandaloso ni... Es que si os digo otra cosa, miento. A mí Salva no me cobró nada. No me cobró nada. Pero yo a Salva lo conozco desde antes de tener yo el canal. Y a mí Salva me llama raro, porque el Salva prepara motores gordos. Por el taller de Salva han pasado un McLaren P no sé qué. Es que los McLaren como... en esos no me ha dado por ojear porque me da que no me va a dar el presupuesto ni para echarle de gasolina, ni para el seguro, ni para cambiarle las ruedas. A Salva le han llevado McLaren, le han llevado 991 GT3 RS, le han llevado M5, le han llevado bichos y coches que han salido allí M5 y bicharracos que han entrado con 500, 600 caballos han ido con 600, 700, 800 caballos de allí. Salva toca cosas tochas. Y entonces él me llama, oye José, mira que tengo aquí este coche, que lo hemos puesto esto, tantos caballos. Como el tío le gusta pisarle, el tío va a fuego a todos lados. Pues ponle este. Allí Salva trabaja con Ravenol y con Redline. O sea, allí Morralla, lo más bajo que tiene, para la gente que no se quiere gastar mucho, es Móvil 1, lo más sencillo que tiene. Luego ya tiene Ravenol gama alta y Redline gama alta. Y ahora no sé si va a meter también Ansoy. Pocos talleres trabajan con tan monoaceite. Pero bueno, a mí me lo regaló, aparte le hice la publicidad y tal. Pero una repro de esas me dijo, porque la gente empezó a preguntarme, y de hecho sé que hay gente que le gustó el vídeo y le ha gustado la forma de trabajar de Salva y le ha llamado gente, pero de todas las partes de España para ir a verlo. Vale 320 euros, con todas las lanzadas que hagan falta. Y explicando las cosas. Coño, hasta el punto que no voy a ir mañana al final, pero si Salva no se encuentra bien y yo me estoy encontrando fatal también. El Panamera de mi cuñado, que tiene un Panamera, un 3000 diésel del grupo Bach, le hicieron una repro no sé dónde. Sí sé en dónde, pero no debo decir nombres ni nada de nada. Se la hicieron en Cartagena, ya está. Ya cada uno que busque y que haga. Que le hicieron un copia y pega y le metieron la repro de un Audi A7. O sea, le metieron el mapa de un Audi A7. Dijeron, bueno, como el motor es el mismo, ya cabrón, pero... y la caja de cambio. Es que el A7 lleva la PDK y lleva los mismos desarrollos. O sea, no, y habrá cosas que sean distintas. Hasta el potenciómetro del acelerador es posible que sea distinto. Hasta caudalímetro sea distinto. El turbo es posible que sea distinto. Sí que será igual en un 90%, pero ese 10% marcan la diferencia. Pues le cargaron un mapa que ya tenían preparado para un Audi A7 y el coche no le va bien. Y entonces lo vamos a llevar. Ese sí va a cobrar. Yo le he dicho, Salva, somos amigos, pero... no hagas el gilipollas, tú cobras lo que tengas que cobrar y ya está. Entonces primero se los vamos a llevar, que se lo íbamos a llevar mañana para hacerle una lanzada, se lo íbamos a dejar al coche para ver lo que le pasa y por esa primera lanzada y diagnosticar qué es lo que le pasa al coche, por qué no le va bien, que va a ser de la repro, porque fue a raíz de la repro que el coche no le va bien. Nos va a cobrar 60 euros, lo puedo decir, no pasa nada. A lo mejor vais vosotros y os cobra algo más. Bueno, pero el Salva no es caro. De hecho, yo sé de gente que en Madrid están cobrando por la misma repro que me hicieron a mí 500, 600 euros. Y te aseguro, y no es por defender a Salva, pero te aseguro que no le hacen ni la mitad de lanzadas que me hicieron a mí. Que no estoy diciendo en ningún momento, Trisquelo, que ya hemos hablado bastante por YouTube, no estoy diciendo que tu repro sea mala. Que va, que va. Tengo otro conocido en el grupo de la taberna del motor que se llama Goyo, que el tío es un fiera. Sobre todo en el grupo Bach, es un máquina, es de Murcia, no lo conozco en persona, pero como yo digo, ese tío desayuna centralitas por la mañana. Ese tío te pone a escribirte que si el ángulo de apertura del inyector con el avance, con no sé qué, y el tío tiene pasión con eso. Y el tío no tiene banco de potencia y tal. Él sale a probar el coche y se hace los logs y todo eso. Y él no se guía en la potencia máxima que dé en el banco, sino cómo está trabajando los inyectores y cómo está trabajando el turbo y el avance, el atraso, el encendido, cómo va todo eso. Él lo ve y probando el coche y te hace una repro. Y tampoco es de los caros. Hay repros de todo. Que también te digo que con esto, que a lo mejor vais un día a Salva
Que no digo yo que no. Salva ese día tiene. Salva a cualquier otro que haga repros personalizadas. Ese día el hombre tiene un mal día por lo que sea, no mide bien, no rescala bien los parámetros que cambia. Va ahí donde salva, yo hace una mierda. Que todo puede ser. Y sale el coche ahí que no quedáis a gusto y volvéis a ver qué le pasa. Pues no digo yo que no. Pero vamos, 150 euros más 50 euros, está de puta madre. Lo que no sé si te hizo lanzada en banco, pero bueno, yo con las tropecientas lanzadas en banco, que en el vídeo salen no muchas, pero ya te digo, fueron 10, 12 lanzadas o más, y un domingo. Que estuvo ahí, Salva se lo ocurrió. Lástima que no utilicé micrófonos, se grabaron con los micrófonos de las cámaras y se ve un poco una mierda y tal, pero yo creo que quedó un vídeo bastante bien. Yo es que el tema vídeo así, que sean dinámicos y todo eso, tengo que montar el de mantenimiento del pasa y os vaya a aburrir porque ya ha salido una puta mierda de vídeo. Sigo por aquí, que me enrollo. Voy por las 12 y 4. Buenas noches, tengo un Skoda 1400 TDI 105 caballos, lleva móvil 1 SP y un Peugeot Traveler Blue HDI 150 caballos con AdBlue. Lleva total Lineo First 0W30. ¿Algún aceite válido para los dos? No. No te lo... Sí, pero no. No te lo recomiendo porque... El móvil 1SP, si bien es cierto, homologa la norma C2, C3, pero es que el Lineo First 0W30 es mejor dentro de su categoría que el móvil 1SP 0W30 LV, Low Viscosity C2. Yo seguiría con el mismo. No, en tu caso, pues sí, podrías, pero le vas a aumentar el consumo del combustible tontamente a la Peugeot. No te merece la pena. El 1900 JTD lo sacaron el 120 caballos con 8 y 16 válvulas, 140 16 y el 151 180 un 190 Twin Turbo, tía. Cuando Alfa molaba. Ahora ya, bueno, sí, tiene buenos coches, pero el primer Burning, ahora que lo has dicho, bueno, lo has dicho hace 20 minutos, el primer vehículo con sistema Common Rail fue el Alfa 156 en el año 98, cuando el grupo Bach sacó el Passat TDI 115 caballos inyector bomba. ¿Quién ha ganado? Pero es que el Fiat Croma, no sé qué año, pero fue el primer turismo, porque en camiones sí que ya había vehículos de inyección directa, incluso Pegasus de hace 40-50 años ya había vehículos de inyección directa. El Fiat Croma fue el primer turismo diésel inyección directa. Para que vean los italianos, la fama que cogieron, pero bueno, es que son los primeros, los que se prueban son los que primero pueden fallar. Para la Peugeot me pide norma PSA 712312. Sí, te pide un 030 C2. Puedes seguir con el que lleva el Total Lineo First. ¿Qué aceite me recomiendas para la caja de cambio JB5 de Renault? Originalmente lleva ELF 80W. Mándame por favor, David Biosca Ortega, un correo electrónico. Me dice marca, modelo de vehículo, motorización y año para asesorarte mejor. Es que se lleva 80W, pero es que 80W, a ver si lleva SAE 80 que lleva monogrado, o lleva 80W algo, porque 75W sí sé que está, pero 80W a secas creo que no está. A lo mejor estoy yo errando, pero eso. Soy el de la TD, llevo unos 60.000 kilómetros de aceite malo, 5W40 de Carrefour de 14 euros la garrafa. Oye, pero cumplió, barato. El Flux de Xenon valdría para limpiar el motor, con eso valdría, nada de CRT. Ponle el Flux y un mejor 5W40, a ver cómo lo notas. Y ya luego para el siguiente cambio, si te ha gustado el comportamiento del vehículo, pues ya si quieres puedes probar o no el mismo aceite con un aditivo. ¿Cuál consideras que es el inconveniente al usar la gama WT a diario, aparte del precio? ¿Es malo para el motor? Sí. Porque por un lado no tiene reserva alcalina, ese aceite no tiene capacidad de neutralizar ácido. Es un aceite que es para lo que es. No tiene capacidad detergente y neutralizante. No es para hacer el bruto, pegarle, meterte a circuito, tandas, pero ya coche exclusivo para eso, para drag. De hecho están diseñados para drag. Pero ya en competición. Termino la carrera y le cambio el aceite. O en drag, de estos de que hacen el cuarto de milla, pegan 2 achuchones, 2 acelerones
Y aceite nuevo, pistones nuevos, segmentos nuevos y todo nuevo. Para uso civil no está pensado. ¿Se puede mezclar? Si en un cárter de 5 litros, un botecito de esos, sí se podría llegar a poner. Pero usarlo puro no, tiene, aparte de la capacidad de detergencia, azufre seguro por el límite máximo recomendado, cenizas, aunque no lleve FAB, por encima del máximo recomendado. Es que es un aceite exclusivo de competición. Si no te dedicas a la competición que vives de ello, no te merece la pena. Aparte del precio. Hay un suscriptor que participa en Rally. Rally circuito y todo. Tiene un Serie 1M. Serie 1M. Con el N54 preparado. Pero una preparación, según me comentó, sin contar el coche, llevaba 200.000 euros metidos en el coche, y me lo creo, porque además está todo homologado por la FIA para poder competir, que eso es lo más caro, con su arnés homologado, su jaulado homologado, su vaqueo homologado, su sistema contra incendio homologado, su sistema cortacorriente homologado, que eso, la homologación vale más que todo lo demás. Llantas hechas a medidas con un T especial, super ancho, la culata se la hicieron los portugueses, todo forjado, piezas de Estados Unidos, o sea, coche de competición, electrónica de competición, todo, y a ese sí, WT, porque lo usas para competir y porque es un coche que le has metido mucho dinero en una preparación y quieres lo máximo, pero es tanda y fuera. Lleva aparte la suspensión, para que os hagáis una idea, suspensión Öhlins hecha a medida para ese vehículo. Según me comentó, estaba en torno a los 12-15.000 euros. Las llantas también de magnesio, otro quintal, y hecha a medida para el ETS específico de la anchura que le había dado al coche. La caja de cambios de estas de competición secuencial, que eso vale una fortuna. Coche de competición, todo de competición, volante aligerado, embrague cerámico, todo lo que... Como cuando eres pequeño y haces la lista de los Reyes Magos y le tiras sin miedo, que no tienes conciencia y no tienes... No estás al tanto de lo que es el dinero y lo que vale conseguirlo y tal, pues la juguetería, el Toys R Us de cualquier friki del motor, lo lleva ese coche. En el León estoy usando 5W30, en el Open Insignia 5W30. Manuel Garméndez, en el León, por muchos kilómetros que tengas, si no te consume aceite, BBB, bueno, bonito, barato, el Extreme VRL 5W30, lo veo un buen aceite, no es un aceite excepcional, pero es un buen aceite. Y para el Insignia, pues si quieres seguir en 5W30, el Extreme GTI o el Ravenol Rep, de lo mejorcico que hay, así sin tener que tirar la casa por la ventana. ¿Qué opinas del 5W30 Full Tech AC4? C4, no soy yo amigo de los AC4, aprendiendo automoción. Un C3. Es que la norma C4, que es la norma RN720, capa mucho, es un aceite denominado Low Saps. ¿Y qué hace el fabricante para bajarle la ceniza al aceite? Bajarle aditivo. Eso... Vamos, no hay otra forma. Sí hay aditivos de más calidad y tal, pero no da. Restando aditivo, entonces yo prefiero una CAC3. Móvil 1 SP5W30. No cumple la norma, pero te vale perfecto. ¿Sabes si el aceite original de Volkswagen para DSG de un Golf GTI 5 es sintético? No encuentro nada de información. Hay mucha diferencia del precio con el aceite original. ¿Qué me recomiendas? Pues de Volkswagen, hasta hace no mucho, lo hacía Castrol, que es el Castrol Transmax Dual. Es muy buen aceite. No le he hecho review, pero la hoja de seguridad apunta a maneras. Y la ficha técnica. Ahora bien, ahora yo creo, pero bueno, siendo un Golf GTI 5, casi seguro que... No, que coño. El DSG original lleva Flush. Me lo dijo Miguel Ángel de Gebos, que creo que esa caja, creo que la hace ZF, a lo mejor otra vez estoy diciendo una cagada, pero creo que son diseñadas y hechas por ZF. A lo mejor la estoy liando, pero bueno, yo lo suelto y tengo unas décimas de fiebre, puedo decir gilipollas, estoy autorizado y a la hora que es, no pasa nada. Creo que llevan Flush de origen. Luego, bueno, es que en los concesionarios no te hacen mantenimiento de la caja DSG porque es de por vida. Y el que te lo hace, en principio, te estaba poniendo aceite original del grupo BAC, que lo hacía Castrol. Pero desde hace 2 años aproximadamente lo hace el grupo Shell. El 1900 TDI 130 caballos de tu Tupasa también lo montaron en el Touran. No.
No, en el Touran, si estoy en lo cierto, montaron el 105 caballos 1009 TDI, el de 105 caballos y luego el 2000 TDI. Creo, pero el de 130 caballos me suena que no. Y de ser un 1009 TDI 130 caballos no puede ser el mismo porque el Autoran lleva el motor transversal y el Passat lo lleva longitudinal. Que serán pero el TDI 130 caballos no me suena. Tampoco soy experto en Touran, pero yo te diría que no. Monovolumen, relación calidad-precio sin FAB, la Touran. La Touran. La Touran es como una Caddy, como un Golf 5. Más o menos. La Touran, yo si me tuviese que pillar una monovolumen y tal, una Touran, tampoco soy experto en monovolúmenes, pero la Touran bajo consumo, acabado aceptable y tal, y motores bastante buenos. Para Mini R56 con motor EN18, este sí es como el que tiene mi hermana, 155, quiero pensar, 155.000 kilómetros, uso de calle con motor rehecho, retener válvulas, comprobado el bloque estanquidad, el bloque TC, desde que le rehizo la prueba Ravenol Rup y sigue. Buen aceite el Ravenol Rup. Si el manual recomienda DW40 al coche gasolina, pon un 5W40. 5W30 no te lo recomiendo porque baja bastante la viscosidad. Malor Motorsport, consumiendo algo, acabo de escuchar que le acabas de decir que podría explicar algo más sobre mezclar aceites. Sí, los aceites son miscibles entre sí. Es que claro, me pongo en una... No, en una encrucijada, por así decirlo. Yo no quiero ser aquí el que diga ponerse a mezclar aceite a cholón. Porque no es correcto, no debo. Ahora bien, ¿se pueden mezclar los aceites? Sí. De hecho se hace. La gente lo hace inconscientemente. Cuantísima gente hoy lleva el coche a talleres Paco, el año que viene a talleres Manolo, el año que viene a Feuber, otro al año siguiente a Norauto. Pues, casi todo. Y en cada sitio le están poniendo un aceite distinto. Y siempre queda aceite dentro del motor. Aunque sea poco, pero siempre queda. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo, como el que he comentado antes. Antes Castrol suministraba los aceites al grupo Bach, ahora es Shell. Renault antes era Elf, ahora es Castrol. Seguro puedo decir. Me suena que Mercedes antiguamente era Móvil 1, ahora es Petronas. Seguro puedo sacar alguno más que han cambiado de proveedor. Yo estoy convencido que en esa transición de que pasó de Castrol a Motul en los concesionarios, o sea, de Castrol a Shell en el grupo BAC, yo estoy convencidísimo que allí había vehículos que fueron al mantenimiento a la casa oficial y ese motor se llevó un mix de aceite producido por Castrol y un mix de aceite producido por Shell. Convencidísimo. Cuantísima gente no sabe qué aceite lleva su coche y va por ahí, se le enciende la luz, para en una gasolinera, compra un litro, una garrafa, del primero que pilla, el más barato, y se lo echa. ¿Han roto coches? No. ¿Se pueden mezclar? Sí. De hecho, para homologar la prueba API, cualquiera de las normas API, cualquiera de las normas ILSAC, ASEAN no estoy completamente convencido, pero quizás sí. Una de las pruebas que tiene que superar el aceite es prueba de mezcibilidad con otros aceites. Se mezcla con 10 aceites diferentes y se congela y se pone a hervir en distintas veces para ver si hay alguna reacción así rara que diga, hostia, esto no se puede mezclar. Sí, mira, las bases son las que hay y los aditivos son los que hay. No te extrañe que una marca X y una marca Y estén comprando la base al mismo fabricante, porque no producen base, y el paquete de aditivos al mismo fabricante. A los que hay, si es que no hay tanto, No hay tanto. Y luego los propios fabricantes cambian la formulación de los aceites. A ver si crees que tú tienes un coche con 20 años que recomendaba un Renault, el Elf DW40, a ver si te crees que ese Elf DW40 que se fabricaba hace 20 años es el mismo que ahora. Que va. Y así con cualquier aceite. A ver si uno que se vende muchísimo, el Repsol Elite multiválvula
5W40-50501, el que se fabricaba en el año 98, vamos, no se parece en nada a lo que se fabrica hoy, seguro, seguro, seguro. De ese me gustaría traerlo, no creo que sea nada excepcional. Entonces, ¿se pueden mezclar aceites? Sí. ¿Qué sería lo idóneo? Mezclar aceites que sean que tengan más o menos las mismas normas. No me vaya a mezclar un aceite ACAC3 con una 3B4 o un full sack con un mix sack con... O sea, cosas que tengan su... Y no es mezclar por mezclar. De hecho, hay un... Para más Inri, para muestra un botón. Me acabo de acordar. Hay un canal extranjero, no me acuerdo ahora mismo. Lo podéis buscar, si no, ahora que ya es muy tarde, mañana. Es estadounidense el canal. El hombre, además, tiene un canal que me gusta. Hace todo tipo de pruebas con herramientas, con productos químicos para el coche, para todo. Hace de todo. No, es que no me acuerdo ahora. Algo de granja, pero en inglés. Farmer, algo de eso. Bueno, no me quiero liar con el nombre, que si no pierdo el tiempo y ya a la hora que es me detengo que ir a dormir. El hombre probó en un... No sé si era un tractor, un coche suyo, un motor. 10, 12, 14, 15 modelos de aceite distintos, pero todos mezclados, echándole muy poquitos mililitros de cada uno de ellos. No sé si eso ya eran 5 litros, 6 litros, los que fuesen, pero llevaba 100, 200, 300 mililitros de 10, 12, 15 aceites distintos. Es un popurrí, pero de móvil, de Castrol, de Ansoil, de todo, surtido cuetara. Y probó el motor no sé cuántas horas de trabajo y mandó un análisis, una muestra a analizar y lo dio todo dentro de lo normal, un aceite usado con kilómetros, pero no dio así nada raro ¿Qué tal? Ahora bien, otra cosa, por ejemplo, las cajas de cambio. Sí, las cajas de cambio que necesitan una viscosidad específica, porque son aceites hidráulicos. Entonces sí, se pueden mezclar, pero que cumplan las mismas normas dentro del rango, porque además tienen viscosidades distintas y propiedades distintas digamos que no se basan tanto en la extrema presión como puede ser una caja de cambio manual o un grupo trasero, pero lo que es aceite de motor se mezcla y se seguirá mezclando y ya te digo que de manera inconsciente mucha gente lo hace. Tú mismo seguro que ahora te has dado cuenta, oye, pues sí, he mezclado muchas veces aceite y no pasa nada. En el caso que le he recomendado a ay, no me acuerdo del nick, era combinar Ansoy Signature Series 5W30, norma API SP e ILSA, y con Ansoy Signature Series 0W40 API SP. Es que es lo mismo, cambia la viscosidad nada más. Para conseguir un aceite 5W30 con alto HTHS y que mitigue el posible LSPI. Sigo por aquí. Hola, por el motor MR9 2000 CDI, lleva 5W30, podía echarle Ravenol RSP. Aprendiendo automoción a las 10 y 21 hace 20 minutos. Se lleva FAP, que es posible que lleve FAP. Sería el REP, que es un C3. Samu, buenas noches. Para tu criterio, ¿qué aceite 5W40 CA3B4 recomienda en torno a los 30 euros, salvándome Win, que no está en España? Un saludo. Cell Helix Ultra 5W40. Burning está eliminado a las 12:24 o algo. Un mensaje. Burning sí, EBND Unlimited está en Ponferrada. Mira sus trabajos en Instagram y ellos no hablan mal de nadie. No como otros, no lo digo por arrechera. Saludos. Sí, y tampoco veréis a Salva hablar de decir este marca, este que es reprogramador, este. No, pero hay reprogramaciones y hay reprogramaciones. Que me gustó mucho una frase que es la que me quedé, que dijo Salva. El coche puede andar mucho, pero no puede ir, o sea, no ir bien. Y eso es una verdad como un templo. El coche puede andar. Mi coche, el Passat de serie, dio 137 caballos. Fíjate, que dice, hostia, un portento, más de 200.000 kilómetros. El coche con 16 años, que todos los ratanes y todo eso también se envejece. Y ha dado más potencia que la que esa, sí, pero mira la pelea que tenía el turbo por ahí, para arriba, para abajo. El coche, no una cosa que note, salvo que sea tal. Yo ahí tampoco apenas llevaba kilómetros recorridos con el coche. Si ahora llevo 3.000 kilómetros y lo tengo un mes y medio. No he recorrido kilómetros con él. Hola, soy el de Jeep. El único FS 0W40 Móvil 1. Todos los demás son 5W30. El 0W30 Castrol Móvil 1 5W30.
me miraba. Dentro de Móvil 1 el 5W30. Y si te consume aceite, Castrol 0W40. ¿Tendré problemas en temperatura de aceite por poner un sándwich para sensor de reloj de temperatura? Tengo entendido que puede afectar la temperatura en la que va a coger costar su temperatura. En principio, si solo pones un sándwich de estos entre el filtro y eso, no. Lo que pasa es que, claro, la temperatura del aceite es muy relativa, porque no es la misma la temperatura del aceite que pasa por ahí que la temperatura del aceite que está en los segmentos, por ejemplo, o en el eje del turbo. Pero para hacerte una idea de más o menos, habrá puntos donde el aceite esté muchísimo más caliente, habrá puntos donde el aceite pueda estar más frío, pero y no creo que vaya a tener problemas. 5W30 en móvil 1 normal y el 0W3 Fuel Economy. El Fuel Economy no te lo recomiendo, no sé si haga daño. Sabes que ahora que lo comentas, el móvil 1, pese a ser un SAE 40, no es un SAE 40 muy viscoso. Tiene una viscosidad cinemática de 100 grados de 13 aproximadamente. No sería ninguna locura ponerlo, porque es un SAE 40 pero muy poco viscoso. Le separa un Centistroker del SAE 30. Rubén BDL. Buenas noches, compañeros. Unos meses de prueba que hablamos en email sobre el 5W30 de XG en el Ampera. Decirte que VS Castrol Edge que venía solo ha mejorado en cuanto a sonido. Bueno, menos nada, ¿no? Y bueno, sonido y protección, que es que eso no es tangible. Pero que yo no he ido al sitio que me cuenta. Burnie y Trisquelo, estáis teniendo una conversación que es una pelea de ciegos. Mismas prestaciones, mismo consumo, por lo que mis expectativas eran más altas de que ofrece para el precio. Un saludo, compañero. Bueno, Rubén, te ha bajado el sonido, más protegido vas. Por eso no te preocupes. Trisquelo, te ha borrado YouTube hace 10 minutos un mensaje. Trisquelo y Burning tenéis una conversación de besugos que fíjate que yo voy media hora por detrás vuestra y me estoy liando, pues anda que vosotros lleváis una que para qué, es muy tarde ya. Voy a contestar las últimas preguntas y me voy ya porque de verdad que tengo décimas, me voy a tomar un gelocatí o algo de eso y me duermo porque hasta los ojos me los noto llorosos ya. ¿Qué recomiendas mejor para un Mini N18 para que deje de consumir ese aceite aparte del Ravenol Rup? Es que si te consume con el Ravenol Rup, algo más viscoso. Redline High Performance 5W40, que es muy viscoso. Extreme GTR... no, ese era el 050. Mírate, de los top 5W40, la viscosidad cinemática a 100 grados, ¿cuál es más viscoso? Arrechera, Yahir Gómez, tú eres usuario habitual. Arrechera, saludos desde México. Recientemente me encontré aceite Castrol Móvil que prometen 20.000 millas entre cambios. Me suena publicidad engañosa, tal y como el Full Synthetic. Sí, es que depende de qué parámetro, qué valor determine el fabricante para decir este aceite está degradado o no está degradado, hay que cambiarlo ya. Porque es que un aceite se puede degradar de infinitas formas distintas. Entonces, sí, y Amsoil Signature Series dice que hasta... no sé si hasta 45.000 millas o por ahí, una burrada, pero porque Amsoil solo seguía por la reserva alcalina, por el TBN. Perdone. Pero es que hay mucho... yo 20.000 millas... en torno a 15.000 kilómetros. Si hacen mucha carretera abierta, 20.000 kilómetros, por ahí, por ahí. Ni por muy long line que sea. ¿Qué opinas Valvoline y Flux? Valvoline o Valvoline ha bajado mucho la calidad de su aceite últimamente. Brian, Valvoline tuvo un 0W40 cuando estaba la norma PSJ que llevaba en torno a un 20% de este y un capazo de pavo y era un espectáculo. Y ahora lo cagaron. Intentaré traer más modelos, aunque no son marcas que sean muy populares aquí en España. ¿Qué aceite me recomiendas para la norma 50501? Ahora uso Motul. Angeloe. Depende de si tu vehículo lleva FAP o no. ¿Lleva FAP tu vehículo? ¿De qué año es? Una pregunta. ¿Por qué los aceites C4 viniendo capados de aditivos no tienen mejores bases? La inmensa mayoría de ellos son HC cuando lo lógico es que tuviesen una base mejor.
Esta es la respuesta. Sí, el Bunny, es que habéis liado el Trisquelo y el Bunny o habéis hecho la picha un lío. No pasa nada, las horas que son. Vale, Angeloe, mírate el vídeo de la norma 50501, que hice un vídeo sobre él. Y verás que no te hace falta utilizar la norma 50501, la cual es ACAC3 a día de hoy. Empezó siendo aceite A3B3, luego A3B4, luego ACAC3 y se mantiene así, que es por el tema de los vehículos con FAP. Tu vehículo, como no lleva FAP, sin problema alguno puedes utilizar una CA3B4, un aceite full SAPS. Mírate por un lado el vídeo de la norma 50501 y por otro vídeo el top de los 5W40. Pero vamos, ya te adelanto, Ravenol VSI, Ravenol VST, no, el VST se te va de precio. Ravenol VSI o Extreme VRL 5W40. Vale, y ya ahora sí que me voy. Son las 1 menos 10. Me estoy encontrando un poco. Si alguien. Buah, Dios, el brazo de este lado no voy a poder dormir. Vaya noche con el dolor de brazo. Tengo algunas décimas seguro. Me voy a tomar ahora. Voy a ir a saltar a la cocina que hay ahí. Una pequeña farmacia. Todos tenemos una pequeña farmacia en la cocina. Por encima del horno, de la lavavajilla, del microondas y tal. Que todos tenemos una pequeña farmacia ahí con medicamentos que llevan ahí de cuando erais pequeños. Pues ahora le voy a tirar así. Voy a hacer un combo. Me voy a preparar un 100% sintético, un Redline bueno con aditivos. Y a ver si paso buena noche, porque así ahora mismo estoy destrozado. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Voy a ver cómo parece ser que os gusta por aquí, porque el tema de los directos, porque son ya las 1 menos 10. 88 usuarios. No soy el Rubio, pero está muy bien, 88 usuarios hasta ahora, está súper bien. Y yo os digo, ya mañana sí o sí voy a empezar a ver si no mañana, el fin de semana en Twitch, pero avisaré a ver cómo lo hago en Twitch y tal. Ya os digo. Pues nada, un saludo, hasta luego.